bienvenida. Y si digo que sí, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Lucía, muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Sí, gracias. He de decir que hoy es nuestro segundo intento, porque hicimos uno primero y luego me conecté y ¿dónde está Victoria? ¿Dónde está Victoria? Y bueno, ya después nos resulta que el gran problema de comunicación se solucionó contigo y con la entrevistada pasada, Paulina, con que nos conectaran por WhatsApp, Sí. porque de repente pierdo yo como la idea de que por email es más complicado tener una comunicación rápida. Digo, a menos que tengas o la computadora enfrente o que lo tengas en tu teléfono, no sé. No todo el mundo consulta los emails como consulta el WhatsApp. Entonces me dio mucha risa porque una vez que nos conectaron por WhatsApp, ya, de repente Paulina estaba muy presente y tú también, y bueno. Y luego hoy, que ya teníamos nuestra segunda cita, resulta que mi marido se había acostado ayer muy tarde, estaba muy cansado. Yo hago la entrevista en nuestro cuarto. Entonces llegué de dejar a mi hija, desayuné, ya le había dicho que tenía yo la entrevista aquí a las 11 hora de Ítaca, y pues nada, que eran las 10:30 y no se levantaba, y yo así de, ¿qué voy a hacer? Entonces te terminé escribiendo así de, ay, Victoria, necesito 10 minutos más, por favor. Y ya, quedó todo listo, me súper apuré y aquí estamos. Bueno, Victoria, pues entonces cuéntale al público, ¿quién eres? Híjole, creo que ese preámbulo que dijiste ahorita forma parte del quién soy también, como Ajá. entre el caos que significa el Ujú, formar parte de diversos equipos, ¿no? En el trabajo, en la cotidianidad, en la familia, y el como que... Entonces, ahorita que dijiste, ¿quién eres? Pues soy Victoria Rodríguez, ¿sí? Bueno, Laura Victoria Rodríguez Zaragoza, pero Laura es mi mamá, entonces si alguien dice Laura, siempre era mi mamá. También me llamó como mi papá se llama Víctor, pero pues no le dicen Victoria, ¿verdad? Entonces era más fácil que me identificaran así. Y durante la primera parte de mi vida yo no quería ser Victoria, quería ser Vicky, porque Victoria se me sonaba muy, uy, qué fuerte, ¿no? Qué seriedad. Y aunque ujú, no me siento tan seria ahora, como que me gusta esa combinación de Victoria, pero al mismo tiempo así como que más like, no sé, como que me gustó el cambio que le di después. Entonces soy hija de Laura y Víctor, Laura Victoria, normalmente ujú, Vicky. ujú. Soy esposa, mamá de dos hermosos chiquillos, un niño de 7 años y una niña de 8 meses. Oh, Y mi esposo ya cumplimos 12 años de casados, entonces ahí ya hay una historia también. ujú, Soy maestra en la Universidad de Guadalajara, acá en Jalisco. ujú, Soy, pues, diría que amiga de muchas personas, pero la verdad es que no, más bien apoyo de muchas personas. No soy como muy de, vamos a tomar un café, vamos a, no soy así, me cuesta mucho trabajo, pero en el momento en el que sé, no sé, que alguien, o se me ocurre que a alguien le serviría algo, entonces conecto, platico como que muy a gusto, pero ujú, como que sin esa, siento que de repente puede ser como algo muy fuerte de, esa como de toda la vida hemos estado juntas y nos reunimos cada sábado. No, nunca me hallé. Creo que de repente puede ser por cómo era de chiquita, era muy difícil pedir permisos. Ay, cuando vean esto mis papás van a decir, ay, qué exagerada, pero sí es cierto. Y como que me acostumbré a esa vida, ¿no? ujú, Al tener como una relación más ujú, distante, pero al mismo tiempo cuando se necesita, pues sé que saben que ahí estoy. ujú, Me gusta mucho como pensar de, ay, vi esto, a alguien le puede servir. Entonces, sí soy amiga, pero no es amiga de, ya, no sé cómo ujú, escribirlo. ujú, Soy también, ya dije, investigadora. Voy comenzando en ese proceso de investigación. Terminé mi doctorado ya hace 3 años, ujú, pero en el proceso de reacomodarme, integrarme, luego me volví mamá otra vez. Entonces, como que apenas estoy agarrando de nuevo el rumbo, el camino y desbloqueándome, porque el doctorado para mí fue una cosa bastante intensa en lo personal. O sea, fue ujú, un programa que me encantó, pero en lo personal había como muchas cosas así de que de repente había gente que se peleaba y terminaba embarrada la estudiante.
o sea, esta estudiante. Entonces, entre, como, no sé, como que ese proceso en lo personal de lidiar con egos y todo, me enseñó mucho, claro, ahora que ya no Ujú, estoy ahí, ujú, pero, pero sí fue como algo muy intenso. Entonces, como que salir de eso, creerme que de verdad, puedo y que es parte de lo que siempre he querido, ujú, es como que me llevó más tiempo del que esperaba, pero en el momento en que estamos platicando, siento que ya ahí va fluyendo. Entonces, soy como muchas cosas al ujú. mismo tiempo, muchas características al mismo tiempo. Muy bien. Y seguro voy a volver a cosas que acabas de decir ahorita más adelante en la entrevista. Bueno, Victoria, pues entonces ahora cuéntale al público cómo es que conectamos tú y yo. Ah, pues conectamos por Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta, por Minca. Yo Ujú, tengo poquito que me integré al equipo bueno, al colectivo de investigadoras. Entonces, en realidad, un día dijeron en el chat, oigan, miren, está este canal en YouTube por si a alguien le gustaría como que explorar, porque es como un grupo muy bonito, aparte que conecta mucho con esa parte que te decía de que no soy muy de, y me reúno y cotorreamos, sino como colaboramos y vemos en cómo ujú, incentivar y desarrollarnos a todas, ¿no? Entonces ujú, pusieron lo del canal y lo dijeron, si a alguien le gustaría, como que participar y las conectamos y yo, ¡ay, yo! Pero fue como, de hecho también mi correo institucional no apoyó mucho, porque como que mi mente dice de repente, que si me preguntan algo como investigadora tiene que ser institucional. Entonces compartir correo institucional ujú. y no llegaban y o llegaron después hasta spam, ¿te acuerdas? Que la Sí. invitación así como, ya te llegó yo, no, pero yo pensé, pues a lo mejor en la agenda no se ha acomodado cuando pueda, no pasa Ujú, nada. No, es que ya te habían escrito. Y yo, ¿cómo que ya me habían escrito? Y reviso, no, te lo prometo. Y luego llegó, pero spam, o sea, fue una cosa, como bien decías, como que uno piensa que la tecnología soluciona, pero al ujú, mismo tiempo a veces complica, ¿no? ujú, En esa parte. Entonces, ujú. fue por medio de esa invitación que hicieron en Minca para que ahora estamos aquí para conocernos un poquito. Y qué de decirte, ¿eh? Tú y Paulina, o sea, tú y la entrevistada pasada, eran dos nombres que en algún momento a Gina y creo que a Lupita habían quedado que me iban a mandar los datos y se les pasó porque cada una pensó que la otra me los había... Entonces después de un rato se dieron cuenta que ninguna de las dos me había mandado sus datos. Entonces, bueno, ya me mandaron los datos de ustedes dos. Y luego ya empezó todo este merequetengue de, pues ya les escribí, nomás no me contestan. Oh, pues. Sí, pero bueno, qué gusto que ya llegamos aquí. Bueno, Victoria, pues entonces ahora sí, el momento chaca chaca. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en el que decidiste que decir que sí? No, esa es parecida a la del no, espérame. En el que pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí e hiciste algo. Híjole. Ay, a veces creo que soy muy insegura y Ujú, como que me cuesta decir que sí o decir que no, o sea, decir algo ujú, sin como que consultarlo o pensarlo a lo mejor siento que de repente es como un pedir permiso. Entonces yo me puse a pensar en cuál fue la primera vez que dije, y si digo que sí, solita, así ujú, como yo quiero decir que sí, ujú, y pues ni modo que alguien más opine porque eso es lo que quería compartir hoy, ¿no? La ujú, primera vez que dije que sí y me puse a hacer algo y que lo dije sin preguntar, sin pedir opiniones, ujú. fue cuando decidí estudiar mi maestría Ok. porque significó el perder como la seguridad de un sueldo, de una estabilidad en el trabajo, porque la decidí con beca con ACID y pues Ujú, implicaba renunciar al trabajo. Pero a partir de ahí fue un constante decir que sí, y como que mi mente cambió pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que no encuentres trabajo, ¿por qué no vas a encontrar si te vas a preparar mejor? ujú, Que tengas menos tiempo disponible, que sea muy pesado, pues sí, pero es por algo que quieres hacer. ujú, Que alguien te critique me pasó mucho como, o sea, crítica en el sentido de esto mismo, ¿no? Oye, pero es que ¿cómo vas a ser maestra? ¿Cómo vas a ser maestra? Y como creo que de repente era como un entorno en el que
se demeritaba o se ninguneaba ese esfuerzo, porque además es un esfuerzo bastante intenso. Yo ya estaba casada, Ujú, y siento que eso también le dio como un toquecito a la complicación del posgrado. Entonces, yo creo que en ese momento que dije que sí a estudiar la maestría, cambió todo lo demás. Cambió Vicky, cambió obviamente en lo profesional, pero en lo personal significó un gran esfuerzo decir que sí. Aunque me moría de ganas de decir que sí, ujú. significó un gran esfuerzo y a partir de ahí siento que me atreví a más cosas y como que fue una bola de nieve que empezó con ese esfuerzo chiquito y se volvió, y no fue solo en lo profesional, o sea, también en lo personal se volvió una cosa que ahora me gusta mucho, no porque haya sido fácil, sino porque es como, qué orgullo ver ese camino y saber lo complicado que fue el Ujú. haber dicho ese sí en particular. Me llama mucho la atención lo que dijiste al principio de chiquita tenías como, o sea, que no, a lo mejor no tuviste muchas amigas porque empezaba todo con tener que pedir permiso a tu mamá y a tu papá. Y luego brincamos de esta nena que se hace adolescente y ya te habías casado, ya habías acabado la carrera y de repente, ¿qué fue ese? O sea, descríbeme ese momento en el que empezaste a jugar con la idea de una maestría. ¿Qué te pasó por dentro que te llevó a decir, ay, no, yo creo que ahora sí me aviento solita a decir sí? Híjole, de repente, todo ese proceso previo, o sea, incluso al casarme y eso, ese también fue un sí muy importante, ¿no? Pero no fue un sí que me cuestionara. Se fue Ujú. como, no hubo un momento en el que dijera, oye, si no, no hubo como presión de no, no digas que sí o algo. De repente era, o sea, como que ni siquiera pensé que fuera una posibilidad decir que no. Para mí fue muy natural conocerlo. Que lo de casarte fue más natural porque como que no había el ambiente que te cuestionara, pues, y una se enamora y se casa. Sí, 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 fue como parte de un proceso en el que pues nos conocimos como el cuento, ¿no? O sea, Ujú. en realidad sí fue, claro que no fue el cuento, digamos, así de la nada, el primero que conociste, no, pero cuando lo conocí a él, así fue, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, ese sí fue muy importante, Ujú, pero no me significó dudas o un ujú, miedo o no, fue como natural. Entonces, ya que lo conocí a él y nos casamos, él tenía como esta, o me hacía sentir como pues especial, se oye bien romántico, pero era como un, pues es que tú puedes. Y cada vez que yo decía, ay, es que no sé, o no sé, era como un porrista personal. Oh. Y yo su porrista personal también, ¿no? Porque acabamos de salir de la carrera, empezamos a trabajar juntos, Ujú, y era como un constante, pues, echarnos porras, literalmente, ujú, ¿no? Entonces, como que en ese momento de la maestría y todo, yo ya lo había pensado pero era uno, pues yo voy a salir y voy a entrar a una empresa, estudié administración, ujú. entonces ahora ya no estudiaría lo mismo, la verdad, o sea, ya, sí, porque también siento que la elegí muy así como, ay, pues sin pensarlo demasiado. Y en Ujú, ese momento, yo ya pensaba en la maestría porque empecé a trabajar con una maestra que me invitó y me decía, oye, métete a la maestría y como que me daba miedo como que decía, no, pero es que yo no veo que eso sea lo que quería hacer o nunca me lo había imaginado. Yo trabajaba en consultoría y entonces era como un, pues ya sé lo que tengo que saber y no sé, como que no era parte de mi panorama. Cuando ujú, la conocí a ella, se me ocurrió, pero al mismo tiempo me daba miedo por todo este proceso de, no, pues se supone que yo iba a salir y trabajar en una empresa y volverme gerente y esas cosas, ¿no? Entonces entraba a los bancos, yo me acuerdo, y era como un ese olor y ese frillito del aire acondicionado en cualquier banco, cualquier sucursal, ujú, me ujú. emocionaba. Era como un, ¡Qué qué linda! padre. Y, y en ese punto cuando salí de la licenciatura, como que decía, como que ya no me emociona. O sea, como que me quedó esa sensación de, híjole, es que como que hay más cosas que no había visto Ujú, y me daba miedo y entonces en mi familia fui la primera de todos en estudiar una carrera ujú, todos tíos, primos, así como que fue la primera. ujú, Entonces mi horizonte ahí se acababa. Era ujú, como un, siempre me dijeron,
vas a estudiar y para que no tengas que depender de nadie, seas autosuficiente y todo eso, todo ujú, ese empowerment me lo daban mis papás, ¿no? ujú, Pero como que ahí quedaba. Entonces cuando lo conocí me quedaba la espinita, pero al mismo tiempo era algo como que tuve que cambiar ese chip. Y a la hora de que entró ese nuevo chip, el otro seguía ahí, y como que mi yo interno se peleaba y mi esposo era el que decía, ¿y por qué no te metes? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, no, estamos juntos, nos echamos, aquí nos, o sea, mientras tú te metes y si no alcanzas y lo que sea, si el ujú, tiempo, pues con mi sueldo alcanza. Y era como, bueno, sí es cierto, pero no, o sea, como que lo seguía dudando y mi mente de esas cosas que dices, a lo mejor un día, pero no me atrevía. Y ujú, entonces salió la convocatoria y yo dije, le platiqué a él, oye, creo que ahora sí me voy a meter. No me preguntó, no me dijo, o sea, fue como un, órale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienes que llevar y todo? Y creo que ese fue el empujoncillo que necesité para animarme. Y aparte, como que en el proceso, pues ya habían pasado creo que como 4 años o 5 que salí de la carrera. ujú, Entonces yo me sentía desconectada, dejar de estudiar y volver a estudiar después, ya que te das cuenta además de que lo que viste en la carrera no se parece a lo que ves en la profesionalidad, en la realidad. ujú, Era como un, ¿y para qué me voy a volver a meter? No, sí, sí quiero. Entonces, era como, fui a los exámenes y te hacen como que, no me acuerdo que me desvelaba estudiando porque yo me sentía buena en matemáticas, pero la maestría que estudié era como más, aún más exigente en ese sentido. Y ujú. entonces en los exámenes yo salí así como, no, ya, o sea, yo no sabía. O sea, y luego me dijo mi esposo, ¿y cómo te fue? Todo emocionado y yo. Ujú. Pues espero que a los otros les haya ido peor. No, no creo que me haya ido muy bien. Espero que a los demás les haya ido peor y por eso quedé yo. Y sí, pues sí quedé. Pero luego me di cuenta que no me había ido tan mal, solo era como esa parte de mi exigencia de decir, como el seguir diciendo, ¿qué tal que esto no sea lo que tenías que estar haciendo? ¿No? Ujú, Diferente me acuerdo que en la licenciatura también me pasó, esa indecisión ha sido parte de mi vida, o esa inseguridad ha sido parte de mi vida, porque cuando estaba en la carrera también pensaba, híjole, ¿y si elegí mal? Estaba en el primer semestre y me tocaron maestros muy así de todos van a reprobar porque son unos ineptos y esas cosas así muy, ay, muy qué horror. bonitas. Ujú, Entonces como que se sumaba eso y yo me acuerdo que en las tardes llegaba a mi casa y llegaba como, ay no, a lo mejor no debía haber elegido esta carrera. Y me gustaba, o sea, lo que leía me gustaba, me ujú, emocionaba, te digo, llegar al banco, a las oficinas y me imaginaba así como, pues así, ¿no? El saquito, la blusita y me emocionaba, pero eso como que dejaba que me afectara mucho. ujú, Entonces, ya en la maestría me volvía a pasar, pero estaba ese grillito marido, en mi conciencia de repente como de, ay, tranquila, como que me distraía en eso, como que me decía, es parte del proceso, tú concéntrate en lo que eres buena y así como que echándome borras. Entonces, creo que eso facilitó mucho ese proceso de decir, de que me atreviera yo a decir que sí. O sea, me hizo ver que mis decisiones eran importantes, eran válidas, eran suficientes además, ¿no? O sea, lo que ujú, quieres tú es suficiente. No ujú, tienes que preguntarle a los demás, no tienes que, incluso era como, ni siquiera a mí me tienes que preguntar, o sea, es lo que ujú, tú quieras. Lo ujú, vamos a hacer juntos, claro, forma parte de qué bueno que lo tomes en consideración, o sea, que lo platiquemos porque nos afecta a ambos en los ingresos, por ejemplo, ¿no? ujú, Pero pues es tu decisión, o sea, es tu vida, es tu... Y como que en ese proceso, de decir que sí, ujú, él fue una parte importante para que yo me atreviera a decir que sí. Y de ahí, como dicen, de ahí para el real, ¿no? Porque ya cada vez era más fácil decir que sí a lo que quería animarme a hacer. Había también como, hay una frase que de repente nos decimos él y yo, porque no me acuerdo de dónde salió, pero era ujú. como un chille si quiere, pero hágalo. A lo mejor te va a costar trabajo, a lo Chille, mejor ni, chille si quiere. sí, o sea, llore, ajá. O sea, Ajá, si quieres llorar, llora, o sea, te va, pero hazlo, porque ajá. yo soy muy chillona. Creo que eso debió ser parte de mi descripción también. Si estoy feliz, si estoy triste, si estoy frustrada, si estoy cansada, si estoy emocionada, o sea, yo lloro. Es más, no te extrañe que ahorita en alguna parte de la entrevista yo estoy con el Kleenex. Yo soy igual, así es que si empiezas a llorar, tú voy a llorar yo.
Bueno, paramos la grabación. Vamos a acabar con el rímel todo embarrado. Yo así, ¿qué les pasó La en esta nariz roja. entrevista? Es que están muy contentas. Em, de pura curiosidad, ¿tu marido duda más o menos como en igual medida que tú? ¿O tú dudabas más que él cuando se conocieron? En cuanto a lo que cada uno decide, Ujú. creo que yo dudaba más. ¿Por qué crees? ¿Por qué se te ocurre que eso era el caso? Tengo muchas teorías. A ver. Una, porque aparte, en su familia sí hay profesionistas, Ujú. siempre fue como muy, o sea, de hecho creo que a él ni siquiera se le antojaba seguir estudiando. También ahora ya es doctor, ya es SNI, ¿no? El señor. Ule. Entonces, eh, Ajá. ni siquiera, me acuerdo que ni siquiera era como parte de su plan sacar el título. Ujú. Era como algo, o sea, de repente él decía, me metí a estudiar una carrera y no la terminé, no me gustó, me metí a otra y esta sí la terminé y todo, pero ya me metí a trabajar y yo le decía, oye, pero ¿y el título? Salimos al mismo tiempo. Ujú. Y era como, oye, pero ¿y el para qué? O sea, no, no pasa nada. Y se puso a trabajar y buscar y todo, y ahí andaba. Y yo decía, pero ¿y el título? O sea, yo me acuerdo así como, me siento hasta, pienso en mí en ese momento y era como un ratoncito miedoso, ¿no? Oye, pero ¿y el título? Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Dónde dice que sí estudiamos? ¿No? Ujú. Y él era como, no, pero ¿para qué? O sea, no pasa nada. En su familia sí era como de repente su mamá es médico y era, ella le decía, oye, ¿y el título? Ay, mae, no sé qué, y como que lo decía como muy así, ¿no? Como sin importancia. A mí Ujú. me preguntaban en mi casa, ¿y el título? Y era como un, ¿dónde está, no? O sea, como Ujú. un, y yo, "Ay, es parte del proceso, es que hay que pagar". O sea, terminé, pero era trabajar para poderlo pagar. Entonces, en esa espera, yo me acuerdo que era como lo necesito, y ya que lo tenía, como que decía, ¿has visto ese video de yo me siento igual de burro, de burro el de No, Shrek? Es que no. le dan como que su papel, no me acuerdo qué le pasa a la película, pero los videos son de, le dan su título y le dice a sus papás, eh, ¿me veo diferente? No me siento diferente. Y los papás, yo te veo igual de burro, así como... y así me pasó. Yo fue como un, ok, ¿y qué hago ahora? O sea, con el papelito, ¿qué pasa? Y era Ujú. como un constante, todo me daba miedo, todo me daba como que, o sea, cosas hasta muy tontas como voy a comprar ropa. Y Ujú. era como, no sé si esta o esta, y volteaba, ¿no? Así como, oye, ¿tú qué opinas? Como que quería saber qué opinaban los demás antes de decidirlo. Y él Ujú. no, era como, me acuerdo que cuando lo conocí tenía barba, por ejemplo, cosas muy bobas a lo mejor, pero él tenía barba y a mí me encanta su barba, ¿no? O sea, es como que entonces él se la quitó. Un Ujú. día se rasuró y llegó a mi casa rasurado. Ujú. Y para mí fue como, ¿por qué o sea, qué hiciste? Y él se acuerda mucho de mi cara cuando lo vi con ese cambio, porque para él era como, o sea, como si se hubiera puesto una camisa diferente ese día. O sea, para él tomar decisiones era parte de la cotidianidad. Y Ujú. para mí, y más yo sentía que era como un cambio radical, porque era otro señor, otro muchacho. O sea, yo dije, "Ah, ese no me gusta". O sea, en ese momento era como, y me acuerdo que él me dice que esa fue mi cara, de, "Uy, ¿qué es eso? ¿Por qué te quitaste la barba?". Entonces para él era muy, o sea, quitarse la barba, ponerse otra camisa o cambiar de trabajo o tomar o sea, para él era lo más normal, muy independiente, muy, digo, no me lleva tanto, me lleva 5 años. Siento Ujú. que no tiene que ver con la edad, sino con la dinámica en la familia, ¿no? O sea, como que él siempre fue muy independiente, muy de tú puedes, tú hazlo, tú, es más, tú hazlo, ándale. Su Ujú. mamá trabajaba, entonces Ujú. también tenía mucho espacio de toma de decisiones, ¿no? O Ujú. sea, era como muy libre. Y yo, Y tú por el tenías que pedir contrario, permiso. sí, era como, o sea, de repente había veces en las que salía de la escuela y llegaba, pues el trayecto eran casi 2 horas para llegar a Ujú. mi casa. Entonces cuando llegaba, yo llegaba sintiendo que me iban a regañar porque me tardé mucho. Me estresaba mucho de que estaba esperando el camión y no Ay. siempre, o sea, tampoco era que fueran tan así, pero me acuerdo que hubo veces que fueron así
Y entonces como que a mí me quedaba ese nervio, ¿no? Que todavía Ujú, me cuesta como que controlar. O sea, si sé que quedé de alguna cosa, de llegar a tal hora y empiezo, es que ya no voy, es que como que me carga mucho eso todavía. Entonces ujú, no me sentía, o siento que esa parte de, entiendo perfecto que fue por cuidarme, que no es lo mismo ujú, cuidar a un hombre que a una mujer también. O sea, yo ujú, era la mayor, soy la mayor de ujú, 5 y ujú, 4 de esos 5 somos mujeres. Entonces ujú, también entiendo esa parte del cuidarme tanto, de los tipos de amigos que de repente podía tener y con quien podía salir, que a lo mejor y qué bueno que no podía, ¿no? Porque si es una historia muy, o sea, muy en lo particular, todo mi grupito de secundaria, por ejemplo, ujú, ya no, ya no existen terrenalmente. O sea, el 60% ya murieron en alguna pelea, en alguna, o sea, hombres y mujeres, ¿no? ¡Ay, Este, Victoria! ya tienen amigos, ya tienen hijos mucho mayores, o sea, tuvieron hijos a los 15 a los 10, que no es que sea malo, pero en el proceso de la vida siento que sí sería una vida muy distinta. Entonces, Ujú, pensar en que si me hubieran dado más permisos como yo quería, hubiera cambiado tanto, también me ha dado como esa nueva visión de, bueno, fue parte de lo que tenían que hacer, a lo mejor yo también lo haría, ¿no? De ujú, cuidar a mis hijos de esa forma tan en una burbuja, porque así me he ujú, sentido muchas veces yo como en mi burbuja de mis papás felices que se aman, que me aman, que juego con mis hermanos, que tengo mis juguetes, que puedo armar. Me acuerdo mucho con mi hermana, armábamos la casita de las Barbies en toda una tarde. O sea, era ujú, como acomodar todo y poner todo y jugar y así como y los carritos. O sea, era como una cosa maravillosa. O sea, nuestro juego era armarla. Ni siquiera ujú. nos alcanzaba el día para después jugar con las muñecas. Era como, porque se acababa el día y había que recogerla, ¿no? O sea, había que quitar todo. Ajá, Entonces, mi niñez y todo fue como así, como de bonito, pero ujú, siento que tuvo esas consecuencias ahora en mi adultez de esa burbuja, pues no está en todos lados, ¿no? O sea, no era lo mismo. No, y tener que voltear así como que no por miedo, sino como en esa cotidianidad de, yo sé que mis papás saben, entonces a ellos les pregunto, ¿no? Antes de ujú, tomar esa decisión y darme cuenta que ahora eran mis decisiones, ujú, como que siento que eso me costó trabajo, ¿no? Como, y a él no, a él fue como muy, tú hazlo, tú puedes, tú, ándele, se agarró, ándele, agárrese, que iban y le decían, doctora, se está peleando su hijo, pero no se preocupe, va ganando, ¿no? Así como, "Ah, no pasa nada". Y yo me Ah, peleé bueno. una vez en mi vida, ¿no? O sea, y creo que todas esas vivencias, todo ese contexto, la, el, el qué expectativas o qué cosas sabían hacer mis papás, en contrastes, o sea, sí son diferentes, ¿no? Muy diferentes. Entonces creo que, por eso decía, hay muchas cosas que creo que influyeron en eso. Él es hombre, yo mujer. Ujú, Él es hijo de profesionista, yo no. ujú, Él creció en un contexto mucho más seguro, él creció en un pueblo, en un rancho, gran parte de su niñez, entonces era libre de andar en la calle jugando, brincando, en un caballo, tenía caballos, o sea, ujú, o sea, esa libertad yo no la tuve. Yo ujú, crecí en la, bueno, ciudad que también de repente, no sé si has oído, yo soy de Guadalajara, viví en Tonala y es ujú. como más, de repente si dicen Rancho La Jara, Tonala es todavía más, ¿no? Ujú, Entonces sí es como un contexto que se supone más urbano, pero al mismo tiempo cada que platicamos mi esposo y yo no tanto. O sea, en ujú, realidad él tuvo más esa libertad, esos impulsos desde sus profesores también. Yo tuve profesores muy de, pues eres mujer, ¿para qué te preocupas, no? O sea, no te esfuerces, no te desgastes tanto, ¿no? ¿Con quién te vas a casar? ¿Quién te gusta? Y todas esas cosas. Y él no, él tuvo ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a? De parte también de sus profesores. Claro que los dos tuvimos de todo, pero va más cargada la balanza para ese lado, ¿no? ujú. Aunque yo estaba en el urbano y pensarías que es diferente. Y no. Fíjate, tú eres muchísimo más joven que yo y me sigue llamando la atención que esas cosas sigan existiendo. Es así como, ay, a estas alturas Sí, de la historia de la humanidad y todavía suceden estas cosas. Todavía hay gente que piensa así, qué cosa. sí, Fíjate, Victoria, o sea, cada camino tiene su saborcito, ¿no? Cada
cada trayecto de vida lo puedes ver desde muchas perspectivas y encontrarle lo bueno, lo malo y lo regular. Pero en este caso, se me antoja muchísimo que justo como fuiste muy cuidada de chiquita y creciendo, porque no querían que te pasara nada malo, cuando llegue este sí, como que de alguna manera me da la impresión de que es un sí, que es como cuando te llega un póster que has esperado toda la vida, pero no te imaginabas cómo ibas a ver, y de repente así te empieza a explotar el sabor en tu boca, en todo tu ser. No sé, se me antoja así como tuviste todo esto, todo esto, todo esto, y de repente cuando ya llega el momento en el que tú, sin pedir permiso, te lanzas y dices tu sí, es como un sí que se convierte en algo maravilloso, ¿no? Sí, sí. Que como dices luego, se empieza a volver en una cascada de puros sís. Creo que lo describiste muy bonito, solo que de repente ese postre que yo me estaba comiendo asustaba a mis papás que me fuera a hacer alergia a algo. Entonces, Fíjate, sí. entonces yo era como un, y esta emoción, y qué chido, y mi esposo, ah, qué padre, ya y le aceptaron en la maestría y su primer publicación, ¿no? Porque en el primer semestre uno de los trabajos finales era una publicación, y yo no me creía que mi nombre estuviera en un primer paper, así como, o No. sea, era una cosa así de sin registro y ISBN, o sea, era una cosa así muy, pero para mí era como un, o sea, lo imprimí, lo pegué en la pared, porque era como una cosa maravillosa, ¿no? Para mí. Y en medio de de ese gusto y de ese todo, todavía me acuerdo que, ay, Ya vamos te a digo, llorar, que Victoria. volteaba como un, mira, mira lo que hice, y los veía emocionados, y al mismo tiempo era como un miedo. O sea, ahora que lo pienso, una se conoce. Ahora que lo pienso, creo que era como ese miedo, o esa emoción, o ese orgullo de decir, mira, o sea, qué miedo tuve yo, porque era como un, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo van a vivir con...? Porque aparte en ese momento el sueldo no era el mejor, el ingreso se redujo a la mitad y estábamos en una etapa muy recién casados, llevábamos 2 años casados. Entonces era como un, como, y en ese proceso a nosotros nos tocó como empezar así de, pues nos casamos y ya vemos cómo, no era que ya estuviera la casa amueblada, y no, o sea, fue un, ahí está un colchón, una cama y ya nos regalaron un refri, ¿no? O sea, era como así. Y entonces todavía atreverme a decir ese sí en ese contexto y que él dijera, nos lamentamos, sí nos alcanza, mira, está la renta, está la comida, lo seguro está seguro, tú no te preocupes, ahí va, porque para entrar a la maestría también tuve que dejar mi ingreso que tenía para meterme a dar clases en una universidad como más, eh, con menos credenciales. Más Lucita te capacita, ¿no? Juanita te capacita, de esas que, como muy así, pero porque necesitaba como en parte de mi currículum que se dijera, pues que ya tenía como esa experiencia, ¿no? Pues ya como parte del perfil. Entonces mi ingreso se volvió nada, eran como 30 pesos la hora y trabajaba un montón y eran como 1,000 pesos a la quincena. O sea, era una cosa así, pero en mi currículum ya podía decir que daba clases a nivel licenciatura, ¿no? Entonces, dejé todo ese ingreso y ahí fue donde estaba, porque ya era parte del plan, el proceso de ingreso a la maestría. Entonces, ahí fue donde yo veía el nervio de mis papás, ¿no? El decir, híjole, ¿cómo crees que van a batallar de esta forma y cómo? Y me daba mucho ese de estoy disfrutando mi postre, o sea, me sabe delicioso, así como decía, sí, pero al mismo tiempo me sentía como un, híjole, o sea, ¿cómo te explico lo rico que sabe? O sea, ¿cómo te Sí. digo lo padre que se siente, aunque sea complicado? O sea, no sé, un postre que te haya llevado mucho a hacer y que o eran muchos cupcakes y solo salvé uno así chiquitito, no sé, era como esa deliciosidad combinada con una parte también que me costó muchísimo, muchísimo trabajo defender. O sea, es como, creo que dije que sí a decir que sí, no a la maestría como tal, sino a decir que sí a lo que yo quería. Y como enfrentarme a esa seguridad que me hubiera gustado que ellos identificaran en la decisión que yo estaba tomando. Que ahora, claro,
12 años después, ¿no? Ya la ven y ya es como de, ah, mira, te vi en Facebook, saliste en una conferencia, esa es mi hija, ¿no? O sea, costó mucho trabajo como que, que lo vieran de esa forma y como que también, ay, jole, no sé, como que ese postre me lo disfruté tan poco a poquito porque no me creía que me lo estuviera comiendo y no sabía cómo explicarles, como que quiero compartirles mucho de eso que logro Ujú, y pues a veces no se ve de la misma forma para ellos, ¿no? Ay. Entonces, me vino a la mente eso, ¿no? Como el yo cuidar que como si quisiera que mi éxito fuera una cosa que ellos dijeran así como, ah, te estoy viendo, vamos, ¿no? ujú, Y entiendo, ellos veían como, uy, no te vayas a hacer alergia, no te vayas a atorar, no sé, como, y lo entiendo ya que soy mamá, claro, pero es como aún siendo adulta, me llega mucho, ya lo notaste. Entonces, y también en eso somos muy diferentes, mi esposo y yo. O sea, él es ujú, como dijeron, no importa. Él como que solito se crea sus problemas. También. Él es como, él se pelea consigo mismo. Y sí, ujú, sí, sí, no, y el montón de escenarios en su mente y como que bien acelerado lo pierdes. De repente, mi hijo y yo le echamos mucha carrilla, mucho así como de, "Jeje", porque de repente, mira, ya está pensando en algo tu papá, porque él se queda así como científico en las películas, que lo ves así como, él se rasura la cabeza. Si tuviera cabello, se vería como Einstein en estos caricaturas, así como. Y mi hijo y yo, eso es lo que decimos. Mira, ya está pensando en algo, ahorita no le hablamos, no le decimos nada, que lo resuelva. Y yo ujú, no, yo soy muy híjole, ¿cómo tan solo el decirlo, aunque no me ayuden a pensar soluciones, aunque sacarlo me ayuda mucho, como que liberarlo y voltear a verlos. O sea, sí es como estoy haciendo algo y de repente si me dice mi esposo, ay, es que te quedó bien rica la comida. No soy mucho de cocinar, pero hay cosas que me quedan muy ricas. Entonces, te quedó muy rica. No, ya quiero hacerlo todo el tiempo, ¿no? Ay, voy a volver a hacerle que le queda rica. Ya te O, quieres ir a concursar al programa de chefs. sí, ya voy a ser MasterChef. Y eso me pasa también con mis papás. O sea, es como, no es con todas las personas, o sea, no es que necesite que todos me lo digan, pero sí he notado que es como ellos tres, papá, mamá y mi esposo, o sea, es como Ujú, ustedes tres me dicen que algo está bien, yo quiero hacerlo todo el tiempo. Te hago una, no sé, carne en su jugo y mi mamá me dijo que le gustó, ya quiero, cada que hago carne en su jugo, quiero llevarle, o sea, quiero decir, "Mira, aquí está, ¿no?" Entonces, como que esa parte me llega mucho, como el pensar en lo difícil que eran, que ellos no vieran lo increíble que era ese proceso ujú, y que ahora lo van a saber, ¿no? ujú. Porque nunca me atreví como a decirlo así abiertamente porque lloro. No me Entonces, digas, ¿esta va a ser la cuando primera les, vez? cuando les cuento, me gana Ujú, la lloradera y digo chistes, a lo mejor también ya lo notaste. Entonces, cambio de tema y empiezo, ujú, y empiezo a echar carrilla en otra cosa y no se los compartía tan así, mira, esta parte fue muy complicada por esto, pero también fue muy maravillosa, ¿no? O sea, como sí nos la vimos muy apretadas económicamente, pero ahora no es como que, ay, mira, se volvieron ricos en la academia, obviamente, pero, pero ya muy tienes ricos más que en una el. cama y un refrigerador. Claro, claro que sí. Ya no me preocupa el ver que van a comer mis hijos, ¿no? O que vamos a comer, o sea, o el racionar esa quincena para que alcance, o sea, no preocupa en ese sentido, por lo menos tan estricto y me emociona que también personalmente me llena mucho. O sea, Ujú, me emociona salir a trabajar. Obviamente me canso y todo, ¿no? ujú, Pero me emociona mucho llegar a trabajar y que, no sé, compartirle a los estudiantes. Soy esa vocecita que a mí me gustaba escuchar. Y entonces a mis estudiantes de repente les digo, ándale, véngase, póngase a hacerlo. Ay, maestra, como que me reconozco en muchas estudiantes, mujeres sobre todo, o sea, como que me enfoqué así de yo sé que en las mujeres es algo mucho más común, más intenso además. Entonces me ujú. enfoco mucho en eso. Como que, ya te identifiqué, Vicky chiquita. Entonces es como, mira, ponte a hacer esto y ves como esa cara que yo tenía. Y no, es que mis papás, y es la misma historia, o sea, incluso ellos que les llevamos, decías tú que nos llevamos años y que sigue pasando en ellas. Entonces es como Ujú. echarles porras y animarlas y que vénganse y que escriban, que mira, es que esto que escribiste está muy bien, vete por aquí y eso.
es como algo que me emociona muchísimo. Entonces, valió la pena ese primer sí porque me animé a decir más que sí. O sea, dije que sí a la maestría, dije que sí al doctorado, dije que sí a ser mamá y luego pensaba decir que no a ser mamá otra vez, pero dije que sí y ahora la veo y es como, ¿de qué tanto me estaría perdiendo si hubiera seguido pensando en que me daba miedo y haber dicho que no? Entonces, como fue un enfrentamiento porque cambié en muchísimas cosas. Entonces, de repente mis papás puede que su opinión sea como un, ay, qué sangrona, ay, es que ya no viene, ay, es que esto, y eso también me duele mucho, ¿no? Pero también es un como, no, es que necesito organizarme para poder hacer lo que sí quiero hacer. No es que no quiera ir a verte, que además voy todos los domingos, ¿no? No Pero es que no vaya. sí, pero se oye como si los dejé, no, en realidad ahí estoy, pero no tanto como quisieran a lo mejor, ¿no? Y eso también es algo que me cuesta mucho, mucho trabajo y que a mi esposo no. Con él es como muy, hoy no vamos a ir, duramos un mes o 2 meses sin verlos y no pasa nada, ni allá, ni con sus papás, ni con él, ¿no? O sea, no lo veo con esa. Y yo ese domingo les hablo, es que no voy a ir y me siento como, sí, ¿no? Sí. Está bien. Al principio sí era un, ay, ¿por qué? No sé qué, la, la, la. Y ahora ya, pues 5 años después, yo creo, de que empecé con esa parte, ya es como un, bueno, está bien, no te preocupes, mija, lo que sea. Y ni siquiera así, no, porque es videollamada. Entonces, no te preocupes, lo que sea. Y cuando cuelgo, me queda esa sensación, ay, es que hubiera ido, es que no sé qué, es que no sé, no logro sacarla del todo, pero ya me atrevo a decir que sí, a quedarme en mi casa, a decir que sí, a que ahora queremos, no sé, compartir otra cosa, porque además los fines de semana ya no son solo para mis papás, son las memorias de nuestros hijos, a organizar la casa, cocinar lo de la semana, que no cocino yo, cocina él, pero de todos modos hay que ser apoyo moral. Entonces, es como que la dinámica me ha costado también saber o aceptar y defender que es mi dinámica de mi familia, que ahora somos mis hijos, mi esposo y yo, y no es mi familia, mis papás, mis hijos, mi esposo y yo, o sea, no es lo mismo. La dinámica es distinta, eso costó mucho trabajo también, porque él tenía una dinámica mucho más desapegada, entonces como que quiso darme gusto al principio, pero pues no funcionaba igual, ¿no? Porque era una cosa muy, muy contraria en ese sentido. Entonces, es decir que sí, digo que sí, digo que sí, digo que sí, implica también decir muchas veces que no, y no porque me sienta bien a gusto, y ay, dije que no, y no fui a verte, y dije que no fui a la fiesta, no fui a esto, este, y no sé si se alcanzan a dar cuenta de eso muchas veces, y al principio me preocupaba mucho que no se dieran cuenta de eso, y ahora ya es como pues no tienen que darse cuenta de eso para que sea válido, es lo que necesito yo, lo que necesita mi familia, y les digo que sí a esto a mi familia, al defender que mi hijo no come dulces hasta los 2 años, al defender que las probaditas, porque es un montón de veces decir que sí y tener que defender ese sí, ¿no? Si voy a cuidar esto y no se parece a un sí que pudieran decir en mi familia, no se parece a un sí que hubiera podido decir la Vicky de antes de la maestría, de antes de ser mamá, de antes de estar casada, de antes de, o sea, la Vicky de siempre, digamos. Y es un constante defenderlo, entonces eso ha sido bastante, bastante complicado. Muchas lágrimas, no siempre entre risas como ahorita. Este, pero híjole, no sé, me vinieron a la mente muchas, muchas ocasiones en las que me disfrutaba mi postre y me sentía culpable por estarme comiendo mi postre, porque no ese parecía el postre que a ellos les gusta, no sé cómo explicarlo, como utilizando el postre, pues, de analogía, ¿no? A mí me llega mucho toda esta descripción que haces porque yo me pongo en el papel de tus papás, sobre todo porque yo tengo solo una hija. Ya voy a llorar yo. Es el colmo, Victoria. Te lo pasaría. Híjole, yo no tengo clines aquí. Bueno, sí tengo acá. Am, y ahorita está en la adolescencia. Y creo que gran parte de el proceso en el que estamos pasando es este.
quererla proteger contra todos los males del planeta, todos, ¿no? Que si la tecnología, que si el cambio climático, que si lo que se te ocurra, ¿no? Es esta angustia así horrorosa de yo la quisiera proteger. Por otro lado, estoy completamente consciente de que la tenemos que dejar que descubra, la tenemos que dejar que camine sola, la tenemos que, o sea, que le tenemos que dejar la puerta abierta en ciertas ocasiones para que vaya y explore, aunque me muera de miedo de si se va a caer, de si se va a encontrar con alguien, de si no le va a ir bien, de... Y entonces, bueno, en términos prácticos parece una tontería, ¿no? Las cosas en las que uno se preocupa como mamá, pero por otro lado es así de, híjoles, cuando logro controlar esa angustia y cuando la dejo que explore, de repente regresa y es así, es como llega y me cuenta del superpostre metafórico que acaba de descubrir o que se hizo solita o que... Y entonces cuando me presenta esa, o sea, cuando me describe esa experiencia de lo que logró hacer sin tener a mamá o a papá así encima cuidándola, se me hace maravilloso y digo, híjole, sí, es que esto debería ser como la norma. Pero bueno, igual, ¿no? Cada quien camina y cada quien camina el camino que puede y cada quien va construyendo su camino como puede y este es el mío. Pero, no sé, me imagino a tus papás, justo como yo veo a mi nena, ¿no? De, le quiero dar lo mejor de este planeta, la quiero súper cuidar, pero y yo sé que ella va a tener su vida y yo sé que ella se va a desarrollar, pero híjole, qué difícil es. Y luego otra cosa es cuando me pongo en el papel de hija y pensando en mis papás, y esto es nada más una sugerencia para ti, se me ocurre que si te cuesta luego trabajo hablarlo, a mí lo que se me da mucho hacer cuando justo no puedo hablar porque entonces me salen más llanto que palabras, es que escribo. Y entonces lo que regalo son escritos, o sea, sí, escritos, cartas enteras o poemas o cosas así. Entonces se me ocurre como que un día de esto estaría lindísimo que te sentaras a escribir todo este proceso o todas estas cosas que sientes y que llegues un día y se los regales y, y lo tengan, o sea, que sea un documento que tengan para el resto de sus vidas como un testimonio de, pues de varias cosas. Primero, de que lo que hicieron con mucho amor tuvo un resultado o está teniendo un resultado maravilloso. Y segundo, como un testimonio de todo el amor que les tienes, ¿no? Y el agradecimiento que les tienes, que además, de alguna manera, también te da también como permiso de y seguir haciendo cosas que van a ser muy distintas. O sea, porque lo de la maestría y el doctorado y lo que ven, faltan muchas cosas en tu vida. Y seguramente a lo mejor son cosas que ni siquiera se habían imaginado que iban a ser, a formar parte de tu vida, ¿no? En fin. Ay, Victoria. Bueno, em, ya llegó el momento de cambiar al no antes de acabar la entrevista. Espera. Sí. Quería decir algo ahorita que dijiste eso de que te viste a ti como mamá y todo este proceso y que también, no sé si te pasó, el volverte mamá y darte cuenta de que estás cuidando y como con todas las herramientas que puedes tener o que te faltan, lo que sea. Ujú, Y entonces pensé en mis papás en eso, ¿no? ujú, En decir lo que ellos, o sea, yo me salí del horizonte que ellos conocían y ujú, aunque ellos me empujaban así, te digo, estudia y esto y tú ujú, puedes y todo, de todos modos era algo que desconocían, ¿no? Entonces me empujaban y al mismo tiempo era como, no, esta parte que estás diciendo tú y él y mi papá me lo ha dicho mucho, ¿no? Así como es que
o sea, yo quiero que lo hagas y luego ves su cara así de, caray, ¿no? Como de, como, y me veo a mí cuidando a mi hijo en el columpio, ¿no? Así de, agárrate bien, ay, Entonces, es como nunca dejas de hacer eso y lo entiendo y darme cuenta de que ellos lo hacen desde todo el amor, desde todo, porque no Ujú, creo poder tener papás más amorosos y más geniales en muchísimos sentidos, ¿no? Y ujú, me acuerdo de la Vicky adolescente, ahorita que dijiste a tu hija, y sí digo, ay, no, pobrecitos. O sea, yo me peleaba mucho con mi mamá, por ejemplo. ujú, Mi mamá se casó joven y me acuerdo que me decía así como, ¿y tú cuándo te vas a casar, no? Y de repente yo decía, ay, qué presión. No, yo no, casi como, no, yo no quiero, o sea, sí quería casarme, pero era como, tranquila, mamá, relájate, yo voy a estudiar. Y ahora lo pienso y digo, quizás eso también significaba como conflictos entre ellos por esas dos ideas, ¿no? Mi papá, estúdiele, ¿y qué? ¿Cuál niño? Ni haga caso, usted va a tener novio hasta que se case, me decía. O sea, tener novio hasta que se case yo. Eso ni siquiera tiene sentido, papá. Y mi mamá por el otro lado, como, ¿cómo? ¿Y te gusta? Y no, o sea, como el, ay, qué bonito, como en esas historias así pues de chicas, ¿no? Así como en la adolescencia. Y me imagino todo lo que también significaba, porque también ese proceso lo vivo yo, ¿no? Como en un, a mí me gustaría esto, yo sé que, o creo que lo mejor para nuestros hijos sería esto, y mi esposo piensa otra cosa. Es un constante, como, ¿y qué le mostramos a los niños a fin de cuentas? Entonces, de repente pienso en eso y digo, es que a veces uno es muy rudo juzgando el cómo tomaron decisiones nuestros papás y, y no quiere decir que eso lo haga más fácil para mí, claro, porque a fin de cuentas implicó muchas pláticas, muchas tomas de decisiones que no fueron sencillas, pero también ellos tuvieron que tomar esas decisiones y verlos como personas, o sea, como es un señor que tuvo estos papás, estos hermanos, esta vida, que trabajaron, los dos trabajaron desde niños, entonces, o sea, me dieron cosas increíblemente maravillosas con las herramientas que tenían. Entonces, pensar en que yo les reclamaba tanto, a veces, ay, a veces también me pone muy triste, o sea, es como ojalá me hubiera dado cuenta antes. Qué bueno que me doy cuenta ahora, ¿no? O sea, que puedo, cuando los veo, yo siempre trato de compartirles, o sea, mi mamá es muy vine y te voy a lavar los trastes. Te voy a, no sé, como así, ¿no? Como atenderme y yo, mami, siéntate, o sea, vete para acá. Y a veces siento que hasta se aburre porque es como de o sea, no me dejas hacer nada. Y la vez, y coincidimos en casa de alguna otra de mis hermanas, y así es, ¿no? Y así era mi abuelita, o sea, y así soy yo. Yo estoy de visita en algún lugar y es como, te ayudo, yo recojo, tú siéntate tranquila, ya nos recibiste, yo lavo los trastes. Y es como una cosa que no puedo evitar. Entonces están esas cosas tan bonitas, tan que a veces no valoraba y ahora sí, y me siento muy feliz de que haberme atrevido a decir que sí para mí también implique que estoy dándome cuenta de muchas cosas que puedo disfrutar de esas personas. Siento que toda mi entrevista se está centrando en mis papás, pero es que siento que todo lo que soy ahorita, a pesar de que ese empujón y todo eso lo tengo con mi esposo, o sea que es como, o sea, o sea, una cosa genial también. Mucho de eso es posible gracias a ellos. O sea, el tipo de esposo que elegí, la dinámica en la que podemos estar inmersos y que me haya, no sé, es como una cosa muy, muy genial y haberme dado cuenta que son ese señor y esa señora, que fueron ese niño y esa niña y que no van a hacer como yo quiera, o sea, yo no los voy a cambiar, ellos son así y aceptar que son de esa forma, sin esperar que ellos acepten la forma en la que yo soy, porque están cuidando esa niña chiquita que estaba en tantos peligros. No porque fuera vaga, sino por el contexto que te contaba hace ratito, ¿no? Este, no sé, es como que más fácil. O sea, es como me da mucha tranquilidad saber que dentro de lo que yo entiendo, pues puedo ser una buena hija. Dentro de lo que yo entiendo, no les doy como que tanta preocupación, que va a ser inevitable porque los papás somos preocupones por definición, yo creo. Pero me da como mucha, qué bueno. Y de repente mi mamá, te digo en Facebook, a veces pone, esa es mi hija, ¿no? Entonces de repente pone cosas como
tus logros son mis logros también, estoy muy, y ese es como le tomo pantallazo, ¿no? Así como, esto es para mí, para la posteridad, o sea, ese Ujú, momento, ¿no? O de repente escucharla que dice, ah, mi hija, con la señora de la tienda, si tú quieres, ¿no? Ah, es que mi hija hace esto y la ves así su cara, es como, no sé, me dan ganas como de brincar, así como, ay, qué bonito, que no es que sea ya como antes de que lo necesito, pero cuando me llega es como parte de ese postre tan rico de decir, ver que están tranquilos con lo que lograste, porque ujú, también eso les transmito yo, porque estoy tranquila con lo que logré. Entonces no está en caos, no estoy en problemas, no estoy en peligro, ujú, digo, más del que socialmente todos estamos, ¿no? En el, ahorita, ujú, pero es como un, sigue dándoles miedo a lo mejor porque lo desconocen, pero al ujú, mismo tiempo veo de repente esa emoción de, ay, qué bonito, y no sé, me gusta pensarlo así. Te vi a ti preocupada por tu adolescente y pensé en mi de adolescente, pero también en mi de mamá, pero también en mi mamá de mamá, y entonces como un darme cuenta que son esa persona este, detrás de la mamá y del papá. Siguen siendo la señora y el señor, el niño y la niña, que también aprendieron de una forma muy distinta a lo que ujú, ellos me dieron a mí. Y yo aprendí ujú, de una forma distinta de lo que le voy a dar a mis hijos, y así esa ujú, cadenita, ¿no? ujú. Una cosita más antes de que pasemos al no. Cuando decías que te recordaste de adolescente y que de repente piensas, híjole, ojalá no les hubiera dado o no les hubiera discutido tanto, ojalá. Una de las cosas que veo ahora con mi hija es que gracias a que mi hija es como es y tiene su carácter fuerte y me discute muchas cosas y yo he logrado aprender muchas otras que tienen que ver con trabajarme yo como ser humano. Y entonces, en lugar de estar deseando de repente que mi hija fuera más, que estuviera más de acuerdo conmigo, que mi hija fuera más suavecito, que me tengo que recordar esa parte porque digo, no, más bien tengo que estar súper agradecida de que gracias a que ella es así, yo tengo que trabajar toda esta bola de cosas que a mí me van a hacer sentir mejor con quién soy yo ahora y seguramente a ella le van a ayudar también a tener una mamá un poquito más evolucionada o menos angustiosa, ¿no? Em, entonces, bueno, nada más como... Y que ella se va a enfrentar a lo que sea que se le venga con más enjundia, ¿no? O sea, como Sí. un, a veces lo platicamos mi esposo y yo respecto a mi hijo, porque tiene 7 años, pero a veces siento que tiene adolescencia temprana. Porque es como muy, no, ¿y por qué? Que si no nos... O sea, todo tiene un argumento para todo, que Sí. obviamente nosotros le hemos ayudado a construir eso, pero no Ujú. esperábamos que fuera usado en nuestra contra, ¿no? Tiene de repente en medio del caos de un hijo, ay, así como de, ¿por qué no nada más haces lo que te estoy pidiendo y ya, ¿no? Es que, ¿por qué te tengo que explicar? Luego lo platicamos y digo, es que qué bueno, o sea, no va a haber alguien que llegue y le diga, haz esto y a él le dé miedo Ujú, decir que no. O sea, ujú, también con nosotros, o sea, estoy dispuesta a ese precio de tener que, o sea, ¿cómo dicen? Las canas verdes y todo eso, o ujú, sea, estoy consciente de que van a ser las mejores canas de la vida, porque a él no le va a costar trabajo decirle que no a algo con lo que no esté de acuerdo. Entonces es como una, ándele, o mi bebé que empieza a hablar y parece que está renegando y discutiendo algo que apenas estaba balbuceando. Es como, ándele, mija, sí, usted use su voz y se lo digo, o sea, usted ujú, use su voz, para eso la tiene, dígame qué es lo que no le parece, dígame, y de repente se ríen de mí, ¿no? Pero es como un, ujú, yo sé que a mí me costó mucho sacar esa voz y decir yo qué quiero y ujú, quiero que ella la tenga, así como la tiene su hermano. Pero otra vez, yo siento que sí es diferente socialmente haber ujú, desarrollado esa voz en mi hijo ujú, que lo que me puede costar, a lo mejor me estoy anticipando, pero que lo que me puede costar desarrollar esa misma voz y seguridad en mi hija. ujú, Entonces, yo digo, en mi hijo, pues ahí está y es parte de mi trabajo y de nuestro trabajo como papás, ¿no? Y todo, pero también socialmente no siento que se lo vayan a cuestionar tanto ujú, como veo que se lo cuestionan a otras, a mujeres, incluida yo, ¿no? O ujú. sea, como el, ay, qué alegona, mira lo que es seguro, ay, qué alegona. Entonces yo quiero que sea una alegona, o sea, yo sí estoy así como, está bien, usted
sea legona porque me voy a enfrentar y de repente es como, y en la adolescencia, ahorita que lo dijiste, el rato que sea, es un precio que estoy dispuesta a pagar, ¿no? O sea, que la Sí. Vicky del futuro se preocupe además, ¿no? Todavía no, todavía no llega, porque a mí me costó trabajo sacar esa voz. O Ujú, era no, vas a hacer esto y, ok, está bien, ¿no? Pues dijo el jefe, dijo el maestro, dijo mi papá. Y ahora es como, pero ¿por qué no? Mira, es que a lo mejor no soy muy de decir, no, ¿por qué? No, pero es como a ver, ¿y por qué no? ujú. Mejor de esta forma. O sea, sí siento que soy muy así como, ¿cómo se diría? Como muy de paz y amor, muy de, a ver, un acuerdo. No soy muy de decir que no, así tajantemente. Ujú, Me cuesta, pero ujú, sí como que voy negociando. A ujú. veces hasta me dicen mi hermana, mi esposo, casi todas las personas me han dicho así como, no me gusta contarte mis problemas o que me estoy peleando con alguien porque te pones también del lado del otro. Como, o sea, no lo das por mi lado. Es que fulanita no sé qué, y yo de repente, sí, pero es que a lo mejor piensa que ella estaba con esto, o a lo mejor venía pensando en esto, a lo mejor y te entendió así porque las palabras que usaste, no sé qué, es como, uy, Tienes no, mejor me empatía, tienes más empatía por la otra persona que por la que te lo está contando. Dice, creo. y es que hay que pensar, digo, la gente tiene sus problemas. Me da porque la otra persona, porque yo eso hago. Si alguien me trata mal, me dice algo, es como, a ver, ¿qué habrá estado pasando? O sea, porque yo no me merezco que me traten así. Entonces, Ujú, ¿por qué me trató así? Debe haber algo que lo hizo tratarme así, venía estresada, lo que sea, o algo así. Entonces, como que eso me ayuda a relajarme en mi enojo. Y digo, es que a lo mejor venía estresado, no sé qué, venía de la junta, alguien más lo peleó, o simplemente tuvo un muy mal día. No es conmigo. O sea, está gritando, no me está gritando. No sé, es como no me lo está haciendo a mí, lo está haciendo porque no tiene otra cosa que hacer. Ay, Entonces, Victoria, eso es ser muy evolucionada, ¿eh? A mí me sigue costando un trabajo horroroso acordarme de esa parte. Yo soy de las que se ofende a la primera. Ah, sí, digo, no, pues yo acá bloqueada. desde este lado, sí, a volar. ¡Qué bárbara! Sí, eso cuesta muchísimo trabajo hacer. O sea, ponerte en los zapatos del otro y decir, no, 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 la persona pues, tenía su razón, habrá tenido. Claro. Y que Híjole. claro, que también me súper enojo. O sea, sí es Sí. como pero es que pero no sé, como que en automático entra esa cosa de, siento que de hermana mayor o no sé, como de a ver, es que las dos tienen su forma de haber entendido las cosas, ¿no? Ujú, Entonces, pues lo pienso y eso es lo que trato de compartirles a los demás porque sé que a mí me tranquiliza. O sea, como pues es que yo no me equivoqué o a lo mejor yo me equivoqué también y por eso ella reaccionó así. O sea, tiene ujú, partes, no puede estar totalmente desquiciada y loca. Tiene que haber algo que lo hizo reaccionar así y que a lo mejor ni siquiera soy yo. O sea, ¿y qué me voy a ganar con eso? Entonces trato como que, y eso es lo que le comparto a las personas. O sea, de repente, si tú ahorita me dices, es que, no sé, me estaba diciendo esto y me gritó y no sé qué, no es que te diga, ay, pero es que no te enojes, te grito. No, sino como oye, pero es que te acuerdas que no sé, le pasó ujú, esto, o no te enfades que si es que a lo mejor alguien le hizo enojar previamente, se estaba peleando con alguien, porque trato de resaltar la parte en la que está bien quien me lo ujú, comparte, ujú, pero también como que no se enfrasquen que se lo hizo a ella o a él en ujú, particular. Es ujú, como no tiene otra forma de hacerlo, no te gusta, está bien, no le hables, ujú, no le hagas caso, no te enfrasques. O ujú, sea, no pasa nada, es como no me gustó esta forma en la que te trató, pues entonces ya no comparto con esa persona. ujú, Y, y ya, o sea, ujú, incluso, no sé, hay un problema en mi familia y de repente soy la que dice, es que a ver, está pasando esto y esto y esto y no me gusta, y ay, qué exagerada, pues no me gusta. Puedes decir exagerada, pero igual, si lo sigues haciendo, pues ya no voy a estar yo. ujú, Ese es el precio de que yo te lo estoy compartiendo. Entonces, te ujú. digo por qué. ¿Tú quieres decirme por qué lo hiciste? No, porque ni sabes. Entonces, ni cuenta te has dado. Pero a mí no me gusta. Y si vamos a estar juntos, tenemos que hacer cosas que nos gusten a los dos. Ujú. Ah, no, pues no. Ah, pues ya no estoy. Entonces, esa es como mi forma de solucionarlo. Y funciona, porque después dicen, no, pues es que si sigues haciendo esto, Vicky ya no va a venir. Entonces dejan de hacerlo, ¿no? Y eso es como,
no sé, como que se oyó muy así como ponerme del lado del otro del todo, pero siento que es una forma en la que digo, no es que me ponga de tu lado, sino que te dejo muy claro dónde está mi límite o mi lado. Ujú. Entonces, y quiero como que en medio de desenfrascarse en el enojo, te des cuenta que tú tienes tu lado y puedes decidir. O sea, te enojaste, pues claro, todos nos vamos a enojar, pero puedes decidir quedarte en ese enojo y él lo hubiera dicho, le hubiera contestado, también me pasa, pero es como sé que va a pasar. O sea, que a lo mejor me dura esta tarde, a lo mejor me dura hasta el día siguiente, pero ya. Y la otra persona de todos modos va a seguir enojada, de todos modos. O sea, no hay una cosa que pueda hacer yo para cambiar esa situación. Pues que te gana. Como dicen, si Claro. tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, Ay, no te preocupes. sí. Muy bien, pues vamos a usar esos límites y esos nos para pasar a la parte del no. Em, Ahora dime cuál fue otro momento de tu vida en el que decidiste que era mejor decir un no muy claro. Ay, cuando creo que junto con ese sí vinieron muchos no, en el que fue un sí quiero estudiar la maestría y no quiero que te metas. Sí quiero seguir al doctorado y no quiero saber qué opinas de eso, porque además, como viste, me afectaba mucho. Ujú, Entonces fue un constante decir que no a hablar acerca de eso, porque no quería que me desanimaran, porque yo sabía que me afectaba mucho. ujú. Entonces era yo llego y ¿cómo te está yendo? Súper bien. O sea, y en las noches toda desvelada, toda arrancándome los pelos, ¿no? Porque pues fue un proceso muy intenso, muy duro. Entonces eh, me costó mucho trabajo y como se reunían, por ejemplo, en la maestría, se reunían para estudiar Ujú, los temas de econometría y así numeritos. ujú, Entonces se reunían para estudiarlos en grupos y yo no sé estar en esas reuniones. O sea, soy muy sociable y como no me cuesta trabajo hablar, ujú, pero al mismo tiempo me cuesta mucho trabajo quedarme en esos lugares cuando como que es tan libre el tema del que puedes hablar. O sea, ujú. como, puedes estar hablando de la tarea, pero puedes estar hablando de cualquier otra cosa, como conviviendo nomás. Como que me cuesta mucho. Ujú, Entonces, yo no iba a esas reuniones, entonces lo hice en solitario. ujú, Ahora que lo pienso, siento que hubiera sido mucho más sencillo si no me hubiera desafanado de esos grupitos. Pero es que era como un trabajo extra para mí, ujú, como el tener que estar en esas reuniones. No ujú. porque me cayeran mal, me caen muy bien, todavía nos hablamos, pero, pero no sé, como que me cuesta pues eso de reunirse y de la casa de fulanito es como que no sé hacerlo. Ujú, Entonces, no tenía que decir que no a esas reuniones y decir que sí a estar acá trabajando, a estar yo sola y no entenderle y ujú. luego me preguntaban cómo te iba y decía que no, a quejarme. Entonces, no, súper bien, porque además era pues tú querías estar ahí y te estás viendo bien difícil, quería evitar cualquier comentario de esos. Entonces era no te comparto esa parte porque me está costando mucho trabajo. Hasta en el doctorado, yo entré al doctorado embarazada. En el proceso de selección, yo iba con mi panzota. Mi examen de admisión, ya ves que embarazada vas mucho al baño Ujú. y que en el examen de Con permiso. admisión tienes tiempo. Yo, ay, disculpen, con permiso. Y dejaba el examen y me iba al baño y regresaba yo. Y luego me acuerdo que de repente, pues ya con la panzota ni cabían las butacas estas que son de mesa Entonces estaba de ladito, porque además no era como que muy este, bien visto, no sé si bien visto, pero yo lo veo ahora como maestra y yo hubiera puesto un lugar más cómodo para esa embarazada que veo que está batallando, pero esa embarazada que estaba batallando no se animaba tampoco a pedir un lugar más cómodo. Entonces, entre que a ellos no les importaba y yo no me atrevía a decir nada, me Ujú. acuerdo que en el examen estuve todas las 4 o 5 horas de lado y Ay, había qué ratos en bueno. los que estaba yo en la panza así ay, se está moviendo, ay, qué bonito. Y luego, ay, el examen, así como, rayos. Pero ya había una seguridad previa y no fue el nervio de voy a quedar. No, yo me sentía así como de, ay, es parte del trámite. Entonces, Ujú, en la fila había comentarios de, uy, estoy embarazada, no sé qué. Después me cayeron muy bien y todo, pero a veces me acuerdo de esa parte de, uy, estoy embarazada y cómo se viene a hacer el examen, no sé qué, atrás de mí, o sea.
ni siquiera era como que supusieran que yo no estaba escuchando. O sea, obviamente no los conocía, todos éramos desconocidos formados para entrar al doctorado, pero híjole, de repente sí fue como muy, como un proceso muy así, muy, muy feo. Y tampoco quería decir lo difícil que significó para mí el doctorado, por esa parte personal que te compartí al principio, ¿no? De que entré a un área distinta. Yo soy de económico-administrativas y el doctorado fue en ciencias sociales. Eh, entonces, entre que la forma de hablar, de comunicarse, de relacionarse, de entender la realidad es muy distinta. Yo pensaba que administración y economía eran ciencias sociales. Pues sí, pero así que tú digas muy sociales, no. Entonces, di ese cambio y fue como un shock entre que acababa de ser mamá, entre que di ese cambio a esas ciencias sociales, entre que yo no quería decirle a nadie que me estaba costando tanto trabajo. Entonces me pasaba diciendo que no, a que si se me hacía difícil. Estaba complicado. Ay, no, todo está súper bien. El único que sabía era mi esposo, obviamente, ¿no? Porque él sí me veía en la Ay, realidad. está muy difícil eso. Y me decía como, pues salte. O sea, era, no se te está haciendo difícil el programa, se te está haciendo difícil las personas, salte. O sea, no, no, ¿cómo voy a decir que no puedo? No, ya estoy aquí. Y pues, sí, siento que fueron muchos. No me viene a la mente un no muy importante o muy dramático. Siento que desde que empecé a decir que sí, también empecé a decir que no, como con más cotidianidad y menos culpa. Oye, vamos a reunirnos para esto. Ay, no, ¿por qué no? No, es que no tengo ganas. No porque no, o sea, porque no quiero. Ah, ok. Y antes era, ay, es que me siento mal, fíjate que amanecí con dolor de garganta, no sé, cualquier cosa me inventaba, justificaba esos no. Y después de aprender a decir esos sí, también aprendí a decir los no. Entonces, oye, ¿vas a venir? No. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué sangrón? No sé qué. Es que tengo que, sí, de repente me da por justificar de todos modos, pero con menos culpa, ¿no? O sea, como un, no, ¿por qué no? Es que no voy a hacer esto. Y también decir que no a que le estaba batallando tanto. Entonces era como un esconder ese sufrimiento, ese estrés, esa frustración también, ¿no? Que no sé, la verdad sí fue el convertirme en mamá, porque la vida cambia tremendamente, o fue el proceso del doctorado, toda esa parte de que o sea, no. También en el doctorado después apareció una profesora que le agradezco mucho porque me desbloqueó ese proceso de investigación. Me metí a estudiar temas de género, que también fue como un, ¿qué? ¿Qué está pasando en el mundo que yo no había visto nunca, ¿no? Este, siento que me llegó muy grande, pero la verdad es que me parece que qué bueno que me haya llegado. No, o sea, entonces fue mamá, doctorado y género, como que todo de un jalón. No sé entonces cuál de todas esas cosas me hacía como que enfrentarme. Cuando me daban a mí retroalimentación en los coloquios, en los seminarios, era un, es que no tiene sentido lo que me está diciendo. O sea, no era, y no lo normal, porque veías a los otros compañeros y les criticaban cosas muy lógicas. O sea, de, ah, te falta esto, ah, está bien. Y a mí me criticaban cosas como muy extrañas, como muy a lo personal o muy así como a una vez un profesor me dijo así como, es que escribes como de la calle. Y yo así como, disculpa. O sea, y todavía eso me resuena y es de las cosas que me ha costado mucho desbloquear. Todo ese proceso de yo, la seguridad que construí en la maestría, en el doctorado se fue. O sea, el doctorado fue una cosa de estar defendiendo a mi persona, ni siquiera a mi trabajo, ¿no? Y eso es como algo que me da mucho coraje ahorita. Pero en su momento yo, ya que había aprendido a decir que sí y a decir que no, sí me enfrentaba. Pero ¿por qué sí? Explícame, o sea, no me digas que escribo como de la calle, dime cómo tendrías o cómo estás esperando que lo escriba, porque yo veo los de los demás y no veo la diferencia con el mío. Entonces no alcanzo a identificar. Entonces era como un ser alegona que me costaba de por sí, con todo lo que te he contado, decir cuando yo estoy en desacuerdo. El doctorado lo saqué y al mismo tiempo siento que era parte del, como del problema el irlo haciendo, como, no sé, como el ir fluyendo. Veía a otros compañeros como que, ay, que como en, como pez en el agua.
y yo Ujú. me sentía como pez, pero fuera del agua, ¿no? Así como, o en lodo, así como, ni siquiera podía tambalearme bien porque era como con tierra, no sé, era, O como los salmones que van contracorriente y todos los demás van de sí. bajadita, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué van para allá? A mí me dijeron que era para acá, ¿no? Así como, ¿qué está pasando? Sí, fueron como muchas cosas en el proceso del doctorado. Las lecturas y el programa y todo era, o sea, me encantó. Ujú, Todo lo demás que vivía en ese proceso, no, sumándole el enfrentamiento que es el volverte mamá, el ujú, enfrentamiento que es el haber empezado a leer temas de género, que sí, ujú. sí fue como un, yo me acuerdo que sentía palpitaciones, así como en la primer clase que tuve de eso, fue como, ¿qué? ¿Qué? No sé. Y conforme más fui leyendo era como, no, bendita ignorancia, ¿para qué me metí en eso? Pero ya no pude volver atrás, ¿no? Este, y además, todo eso junto con el proceso de doctorado también de mi esposo. Y él, te Uy. digo, él es muy de, estoy en mi estrés y, ¡pum! Ujú. Y yo en mi estrés y quiero hablar y él estaba así. Entonces también eso significaba muchas cosas. Entonces ese proceso tuve que decir que no muchas veces a cosas que quería hacer, no sé, si quería viajar o irme. Yo siempre pensé que en la academia iba a viajar un montón, ¿no? O sea, que el congreso y que no sé qué. Y yo quería y se presentaba la oportunidad y al mismo tiempo era como, no, porque el presupuesto esto, o no, porque no coincide con el calendario de él, o no, porque además sigo queriendo, o sigo pensando que cada cosa que haga la podemos hacer juntos, no la quiero hacer yo sola. Entonces, si nos ha tocado viajar al Congreso, vamos juntos, ¿no? Si nos tocó ir a una de estas como semanas de estudios en el doctorado que hacen en ¿cómo se llaman? Veranos doctorales y esas cosas, pues, como, como grupos de estudiantes de doctorado para Ujú. compartir temas, Ujú. clases y todo, pero a Ok. nivel nacional o así. Ujú. Nos tocó también ir así, yo con el chiquillo y el esposo ahí afuera esperando y así como, eso es lo que me gusta. Entonces Ujú. me ha tocado decir que no a oportunidades que no consideran eso que yo quiero hacer. Me Ujú. ha tocado decir que no a trabajar en las tardes Ujú. porque las tardes son para mis hijos. Ujú. Entonces, implica perder la oportunidad de otras cosas, ¿no? En el Ujú. trabajo, más responsabilidades, más ingresos, claro, pero Ujú. también el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores no lo tengo y yo sé que es porque he decidido decir que no a Ujú. dedicarle más tiempo a eso. Ujú. Y es como bien intenso también, porque decir que no tampoco es como, ah, ya dije que no, qué fácil. Decir que no y en ese momento me convenzo de, ahorita estoy jugando o estoy en el parque en el columpio, pero Ujú. estoy en el parque en el columpio. O sea, no estoy pensando en que tendría que estar escribiendo, tendría que estar leyendo, tendría que... Y en ese momento lo disfruto enormemente, pero luego me doy cuenta que no logré sacar la producción que tenía que, por ejemplo. Entonces, no estoy en el SNI y entonces digo, ay, pues es que tú decidiste, o sea, o no me desvelo trabajando porque no me gusta, porque me duele la cabeza, porque me pongo de malas. Ujú. Entonces, decido dormir bien, le digo que no a desvelarme trabajando por mi salud y Ujú. después pierdo esta oportunidad. Entonces, sigue siendo muy complicado para mí decir, bueno, yo creo que para todos, ¿no? Pero me doy cuenta de lo complicado que es cuando decido decir que sí o decido decir que no y Ujú. aceptar la consecuencia de eso. Dije que Ujú. no iba a ir, entonces acepto que después ya no me invitaron, ¿no? Ujú. Dije que no iba a trabajar más, entonces acepto que no voy a tener ese puesto. Ujú. Salió la convocatoria, y pues no lo tengo, porque en su momento dije que no a la gastritis y a la migraña que me iba a dar por Ujú. desgastarme de esa forma. Entonces decido desgastarme en cosas que a lo mejor en la adolescencia de todos modos me va a decir que no el chiquillo y la chiquilla, pero, pero creo que ese precio sí lo quiero, no el precio de estoy desgastada con gastritis, me siento mal, estoy de malas, no disfruto de mis hijos. Ah, pero soy SNI, ¿no? Ah, pero soy la jefa de esto. Ah, pero no siento que valga la pena. Entonces le he dicho que no a muchas oportunidades así, porque le he dicho que sí a lo que más disfruto, a lo que más me gusta, a lo que siento que deja más cosas ricas para mí. Ricas en el sentido emocional, claro, ¿no? Porque me desfalcan. Te desfalcan. Pero fíjate, ya encontré entonces otra manera de explicar el sí que escogiste para el día de hoy. No fue tanto el sí a tu maestría, fue el sí.
a encontrar y enamorarte de tu propia voz. Y entonces todos los sís que siguen son esta exploración desde esa voz que ya reconoces como tuya y solo tuya. Y todos los nos que vienen son todos estos límites y barreras y protecciones que pones para proteger esta voz interna que te llevó tanto tiempo desarrollar y finalmente sacar al mundo. Porque en este sí, y de todo lo que has dicho, reflejas un autoconocimiento inmenso de ya sabes qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que no, qué es lo que te preocupa, qué es lo que no, ya sabes cuando dices ciertas cosas, qué es lo que vas a provocar, como cuáles van a ser las consecuencias y por lo tanto el de repente decir un no, no voy a compartir eso es porque tú ya sabes que con eso estás protegiendo este espacio interior que lograste con tanto trabajo desarrollar y sacar al mundo, ¿no? Entonces me hace como que este sí fue este sí a reconocer que tienes voz propia y que tienes mucho que dar al mundo. Y sí, los no son los que te protegen. Sí, a mí. Ay, qué bonito lo dijiste. Sí. Es que yo buscaba una forma de decir o de compartir ese proceso, porque a veces se lo comparto, no sé, veo, te decía, en mis alumnas, pero también a veces en mis hermanas, ¿no? Yo soy la mayor, nos Ujú, llevamos así 2 años, ujú, entonces los veo en ellas de repente como ese miedo, esa inseguridad, y no es como que yo sepa todo, ujú, pero es como oye, a mí me pasó y me ujú, encanta compartir esa debilidad ahora que ya pasó, claro, en ese ujú. momento no. Me encanta compartir esa de, mira, eso que te está pasando nos pasa a todas o a todos, no sé. Yo lo digo todas pues porque yo soy mujer, ¿no? Yo lo viví como mujer. Entonces es como no, me pasó porque también me tuve que enfrentar a esto. También lloraba en la madrugada, todavía a veces, ¿no? Una lloradita y a seguirle. Este, pero es como como que aceptar, estoy enojada, estás frustrada, es parte de, entonces a mí también me pasó y mira, o sea, puedes lograr lo que tú quieras y aquí estoy yo, a mí me sirvió un porrista, entonces yo trato de ser esa porrista. Entonces, a mí me sirvió que darme cuenta de que a alguien más también le pasaba, entonces yo trato de enseñarles a los demás esa vulnerabilidad de, mira, es que a mí también me pasa. O sea, alguien lo compartió conmigo, hay una doctora aquí que me ha invitado como a trabajar y que me ha sido también como esa porrista en lo profesional, ¿no? Ahora sí en serio, no como la otra. Este, bueno, parece, ¿verdad? No hay que adelantarnos. Entonces ella de repente me decía así como, es que no te pongas nerviosa, mira, yo también me pongo nerviosa. Y la veía nerviosa y yo decía, qué genial. O sea, en vez de decir, uy, no, no, para mí era como qué maravilla. O sea, no es porque no soy yo, es parte como de ese proceso. Y de repente el pensar, yo me acuerdo cuando de chiquita quería ser artista, ¿no? O sea, quería ser cantante y todo eso. También fue una parte de las cosas a las que me dijeron que no mis papás. Entonces, porque no era el ingreso o lo que sea, ¿no? Entonces, como que a fin de cuentas lo llevo por ahí muy dentro, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando me retire, quiero estar como en unos restaurantes de esos que está la señora como con jazz o blues o así, y que está cantando mientras nadie la pela, pero ella está en el restaurante. Yo quisiera hacer eso cuando me retire. O sea, no es algo que haya dejado en el olvido. Pero Ah, entonces yo la vi a ella ujú, y ella me decía, yo también me pongo muy nerviosa. Y ujú, dice, entonces, y la veía en su proceso de voy a presentarme, y ya que se presentaba, ah, ujú, nunca me ha costado trabajo hablar en público, ujú, pero yo pensaba que no sabía tanto como para que me preguntaran estas cosas que yo ya sé que yo estudié, que a eso me dedico. Yo decía, es que a lo mejor yo no sé tanto, por eso me pongo nerviosa, porque ¿cómo voy a decir algo que no sé si sé, aunque sí sé? Y entonces la veía ella y ella, ay, no, y es que si me preguntan, y la vi, yo que la veo que sabe tanto, ujú, y decía, se pone igual. ujú, Entonces, qué genial, porque entonces sí sé, ujú, es parte del proceso. Claro, no todo les pasa, pero me identifiqué con ella y ella me dijo, es que me pasó lo mismo cuando vi al doctor fulanito y él le hablaron para una rueda de prensa y para pedirle su opinión de no sé qué, y él decía, pero yo qué voy a decir. Y yo cada que lo veía, doctor me dio clases a mí, y yo ujú, cada que lo veía decía, wow, ¿cómo saben tanto?
O sea, qué bárbaros. Y saber que ese detrás de cámaras existe para todos, Ujú, también me dio a mí como ese empuje. O ver a mi esposo, por ejemplo, es una cosa guapo y poderoso y ay, sí, fortachón. Pero ajá, no, lo que iba a decir es que es tan bueno en lo que hace. O sea, es como sabe tanto y yo lo veía y decía, y él se ponía súper nervioso, él sí era como muy, muy nervioso de hablar en público. Entonces al principio él decía, no, voy a hacer el ridículo. Eso es algo en lo que a él le costaba más trabajo, ¿no? Que mira si el nada más. seminario, que si el coloquio, que si esto, y ahí era donde yo era su porrista. Ujú, Entonces era como, no, pero lo haces perfecto, es que tartamudeo, es que esto, es que el otro. Yo, no sé de qué estás hablando. O sea, yo te veo y lo haces genial. O sea, y te trabas como todos nos trabamos, o sea, al ujú, estar hablando, ¿no? Entonces, cuando lo veía él, yo decía, sabe tanto y se la cree tan poquito ujú, que cuando me di cuenta que eso me pasaba a mí también, dije, es que yo también sé tanto y me la creo tan poquito. Fue como un, como, y entonces me empeñé en compartirle eso a los demás. ujú, Por eso empecé a hablar de todo eso, ¿verdad? Por mis hermanas o por las ujú, alumnas o por ujú, mis amigas o ujú, por o donde sea que yo llegue. Siempre es ujú, como un, oye, sabes un montón, por algo estás ahí donde estás. O sea, ujú, no llega nadie a donde llegas si no ujú, sabes. ujú, Entonces, pues créetela. O sea, ujú, tú hazle, chilla si quieres, pero hazlo. O sea, o sea, no pasa nada. Tú aviéntate a hacerlo. Y lo hago en todo. O sea, a mis alumnas en lo profesional, obviamente, pero también a mis amigas que se vuelven mamás ujú, en la maternidad, así de, oye, ujú. es horrible, o sea, maternar es horrible, no te lo recomiendo, si me preguntas, no, pero al mismo tiempo es maravilloso, o sea, es como, y te comparto lo feo no para asustarte, sino porque yo sentí la primera vez que le di pecho a mi hijo, yo pensaba que era como en las películas, o sea, que lo agarrabas y los dos sabíamos perfecto qué hacer. Y Y no, yo, sorpresa. ¿qué? Como que tengo que acomodar de cierto, o sea, y ahí fue el momento en el que me di cuenta de lo poquito que sabía de lo feo de todo. Ujú, Era como cuando me volví, ahí sí, cuando me volví mamá me di cuenta de lo feo que podía ser algo que te dicen que es tan bonito. Y sí. me sentía mal porque pensaba que solo a mí me pasaba. Y Ujú. entonces yo me la paso pregonando que es feo y que es bonito al mismo tiempo. O sea, trato Ujú, de como que equilibrar. Si te dijeron que era bonito y que lo vas a agarrar y que te va a mirar y te va a hacer, sí pasa, pero ujú, no pasa en automático. O sea, ujú. hay todo un proceso atrás que el otro día vi una imagen que decía, todas las mamás nos estamos volviendo locas, solamente que algunas lo disimulan mejor. Y siento que sí es cierto, de repente, ¿cómo te va? Maravilloso, genial, y que ya lee y que ya hace esto y no sé qué. Yo, ay, ay, ay. Y de repente me da por hacer esa parte de, a ver, sí, sí está lo bonito, pero también está lo feo, porque a veces siento que contar solo la parte bonita engaña muchísimo en todo, ¿no? En lo profesional. "Ay, es que yo vengo a trabajar y disfruto mi trabajo, sí, pero también me desesperan los alumnos, también me peleo con colegas, también el sistema está muy feo, no me voy a volver rica, o sea, pero como que tratar de elegir elegir, sí, esas cosas en particular, yo elegí ahora no compartir solo lo bonito. De esa etapa de mi vida en la que elegí compartir lo bonito, aunque ni siquiera encontraba lo bonito, ahora me concentro en compartir lo bonito y lo feo. Ujú, Es que, no sé, como que siento también que la parte del bienestar mental y emocional a veces creemos que nos pasa lo feo solo a nosotros porque ves a los demás compartiendo cosas bonitas, ¿no? ujú, Y en la entrevista también yo decía, es que no sé si compartir la parte fea o la parte triste, porque todas las que puedas ver pueden ser bonitas, o sea, y a lo mejor y me voy a sonar muy depresiva o muy triste, pero es como a todos nos pasa. Y quería compartir también esa parte triste y por eso venía preparada con el Kleenex, porque yo sabía que compartirlo significa para mí llorarlo, pero que también puede ser que a alguien le pase como me pasó a mí y decir, no sentirte tan solito, ¿no? O tan solita, ujú, decir, es que si nos pasó, no tienes que esconder esa parte fea, no tienes que sufrirla sola, no tienes que, y eso le trato de enseñar a mi hijo, y eso trato también de compartirle a mi esposo, porque ese encerrarse y decir, yo lo vivo solito, y al mismo tiempo la esposa está ahí tratando de no vivirlo solita,
se me hacía bien complicado al principio, porque si los dos estábamos en un mood tristón o estresado, él Ujú. se quería encerrar y yo atrás, ¿no? Así como de, no, no te encierres, Pero es porque que yo yo no quiero les... hablar. Obvio que sí, que no es que siempre funcione, pero es como un, o sea, poder decir, yo necesito esto, Ujú, y buscar cómo conseguirlo y cómo construirlo y decirle a los demás que todos podemos necesitar eso. Entonces, de repente yo respeto tu espacio, aunque no lo comparta y no sea la forma en la que yo lo haría, ujú, sé que es la forma en la que tú lo haces. Ahora vamos a hacer un poquito también de lo que yo necesito, ¿no? ujú, Y con mis papás respeto que te gusta hacer esto, que esto, entonces lo comparto, pero también es la forma que me gusta a mí esta. ujú, Entonces, no sé, mi mamá ahora que viene la época navideña, el otro día decía, y que voy a ir a ver adornos y que no sé qué, porque le encanta y adorna súper bonito y es ujú, como, o sea, toda la magia de mi vida es por ellos, o sea, yo lo sé, yo estoy consciente, ¿no? ujú, Porque es como pensar en las navidades y pensar en los cumpleaños y pensar en lo especial que soy para ellos, o sea, todo eso es de ellos. Entonces mi ujú, mamá estaba diciendo de los adornos y no sé qué, y volteé con mi hermana, ¿y qué para comprar? Y las dos, así como en las películas, ¿no? ¿Y qué vamos? Y no sé qué. Y luego volteé y papá, ¿tú no vas a ir? O sea, yo. ujú. Y yo, "Mm". Y mi mamá, ay, no le dijimos pues porque no le gusta, o sea, no va, me gusta adornar, pero es como, ya tengo ahí adornos, voy a poner esos, o sea, ¿no? No es como que cada año tenga que ser de un color diferente, de por sí los usas solamente un mes, ¿no? Y mi mamá no, es como, este año voy a decorar de este color y no sé qué, y que hace adornos, hace manualidades, y yo lo recuerdo y lo disfrutaba mucho. Ahora es como un, ya no quiero disfrutar eso, quiero disfrutar esta otra cosa con mis hijos o así. Entonces cuando dijo, no le gusta y volteó así como de, oh, rayos, de veras no la invitamos, ¿no? Y yo le dije, mami, ¿me quieres de todos modos? Aunque yo no, aunque a mí no me guste ir a esas cosas. Y su cara fue como, claro, ¿por qué me preguntas eso? Y me abraza y dice, obviamente. Oh, Y yo, ah, ok. Así como entre broma o lo que sea, ujú, pero siempre trato como de hacer ver, somos diferentes en esto y eso no tiene que ser un problema. Más bien es ujú, como yo respeto que a ti te encante estar en el centro comprando adornos para Navidad o tela para hacer adornos de Navidad ujú, y tú aprendes a respetar que a mí no me gusta como ujú. todo ese proceso. A mí dame el adorno ya hecho. Sí, yo lo compro ya hecho y no pasa nada, ¿no? Ujú, Entonces, es como bien rico darme cuenta de ese primer sí que te compartía, que yo identifico como en la ujú, maestría ujú, y cómo fui diciendo muchos sí y muchos no y muchos cosas a esconderlas de lo triste que eran y compartir solo la parte bonita y que ahora ujú. quiero compartir a veces como muy oscura, ¿no? Así como de, no, es que eso es horrible, no vayas ahí, no lo hagas. Pero no sé, siento que es como todo ese proceso de entenderme a mí que decías tú, que Ujú, como que ves que me alcanzo a entender mucho que ujú, también implica entender mucho al otro al grado de querer compartirle eso a los demás, ¿no? ujú, Pero siento que es como bien fácil una vez que lo decido hacer así, como ujú, estoy enojada, pues sí, sí, estoy enojada, muy enojada, no pasa nada. ujú, Te contesté feo y también voy y me disculpo. Oye, me di cuenta que contesté así, no me justifico, o sí me justifico, es que me sentía de esta forma, esto, quiero que sepas que no era contigo, o sea, ujú, lo ujú, siento, ¿no? O sea, incluso a ti ya te lo dije, ¿no, Lucía? Así de, oye, una disculpa, es que estaba en esto, te explico, o sea, te presento porque eso es lo que a mí me gusta que hagan conmigo, ¿no? O sea, yo sé que lo hiciste por algo, que no fui yo. ujú, ujú, Yo esperaba que a lo mejor tú supieras que no llegué ese día a la cita, por algo. Entonces te voy a decir por qué, sin simplemente dar por hecho, no, o sea, yo te lo expongo. A lo mejor tú te habías imaginado una cosa distinta. Y, ujú, y en eso, quien me enseñó todo eso fue mi esposo, porque él ujú. siempre me entendía algo distinto. Entonces, yo le explicaba, mira, es que te lo estoy diciendo por esto. Entonces él Ujú, decía, ah, caray, no me había dado cuenta de esa parte. Ok, gracias por decirme. Y yo, ah, o sea, así de fácil. O sea, una cosa que se podía volver tan problemática, simplemente ujú, exponiéndolo y diciendo sí, sí, porque sí, si no, porque no. Para mí, como que lo solucionaba tanto. Es como, ay, como que te liberas. No ujú, es que sea fácil, no es que siempre sea como que bien fluido, no es que siempre funcione, pero a mí me funciona para mí.
A lo mejor ujú, no solucionó el problema y de todos modos él dice, no, eso no tiene sentido. Bueno, es ujú, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba sintiendo y por eso te lo compartí. Y ujú, ya, o sea, es lo que yo puedo hacer, ¿no? Desde mi ujú. trinchera es lo que yo puedo aportar. Oye, esto que mencionabas de la maternidad, de contar las cosas buenas, malas y las regulares, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que le dije a mis amigas que todavía no tenían bebés era, es que es un asunto como muy bipolar. O sea, he tenido los momentos más adorables, cuando Maya era chiquita, ¿no? Los momentos más hermosos, sutiles, impresionantes de mi vida. Y he tenido los momentos más horrorosos que nunca nadie me platicó que iba a tener, que es, bueno, pero además ahora tú todavía estás joven, pero cuando, o sea, conserva este asunto de seguir contando lo bueno, lo malo y lo regular, porque luego viene la etapa de la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, que es otra etapa de la que nadie te cuenta Sí, nada. Es muy difícil de encontrar, o sea, ¿por qué estás tú en la red de las mincas, ¿no? O por qué has hablado desde el principio de esta importancia de estar en grupos que no necesariamente tengan que ser así amigas de 30 años o amigas íntimas? ¿Por qué es importante crear estos espacios en los que la gente comparta sus pensares y sus sentires? Porque uno, no te sientes sola, porque otra, te enteras de un chorro de cosas que nadie te contó, porque logras entender mejor tu experiencia, porque es riquísimo también ayudar a las demás personas, a las de otras generaciones, a las de otras maneras de pensar, a ver el mundo de una manera distinta. Entonces, bueno, ahorita me acordé con lo de la menopausia, porque en ese ando yo platicando el otro día con una amiga. eh, Tuve, por ejemplo, estoy todavía en la perimenopausia, entonces tuve una etapa en la que así de la nada empecé a menstruar muchísimo por muchos días. Si no hubiera sido porque a alguien más que conozco ya le había sucedido, me hubiera dado un susto de aquellitos. Pero entonces claro. platicándoselo otra amiga, me dice, ay, a mí me pasó lo mismo y yo pensé que me iba a morir. Y digo, híjole, todo este tipo de angustias se no existirían si solo tuviéramos estos espacios para hablar de las cosas de la vida que son buenas, malas y regulares. Tantas angustias nos ahorraríamos, Victoria. Sí, 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 sí. De no estar En fin, empeñados en decir que todo está bonito. sí, no, no, a nadie le sirve eso. Bueno, Victoria, palabras finales, porque ya nos echamos un chorrísimo de tiempo. Sí, ya estaba viendo también yo. Eh, híjole, no sé, agradecer porque además se me pasó súper rapidísimo. O sea, y me encanta que de repente a lo mejor estás viviendo etapas diferentes y conecta con lo que en este momento pueda estar viviendo yo, aunque sea una etapa distinta, ¿no? O sea, y me pasa escuchando a mi mamá, me pasa escuchando a mi suegra, llegó un punto de que también me uní mucho a ella y que al principio de plano no. O sea, y ahora es como unas pláticas como que bien o sea, se nos pasa, y mi esposo, ¿no? De ya nos vamos, y, ay, espérate, estoy platicando con tu mamá, ¿no? Espérate, si quieres vete, ¿no? Digo, pero porque es como bien rico cómo encuentras cosas en común sin importar en qué edad, en qué etapa, en qué contexto creciste, en qué... Es como un montón de cosas que encajan y que lo que tú me compartes me sirve y lo que yo te comparto, ojalá también en algún punto pueda servir y Sí, vamos como claro. construyendo, como tejiendo bien bonito, o sea, es como una cosa que antes no sabía que podía pasar. O sea, que esperas que pase como con tu amiga de la infancia y creciste con ella y con ella sí me entiende, no sé qué. A mí me pasa mucho con muchas personas que a lo mejor no conozco, o sea, a ti te conozco hoy y de Sí. todos modos sientes como esa cosa de tú, no sé, como un clic, no en modo romántico, no en como en las películas, no, un clic del que no me habían hablado y que yo me he dado cuenta que pasa mucho y que qué rico, o sea, es como que esa parte de qué bonito que encontramos algo y que disfrutamos esta parte de platicar, que tú me pudiste platicar y yo conocerte un poco, y que yo te platiqué también y me conociste un poco, y que a lo mejor alguien cuando vea el video también va a decir, ah, mira, le pasó lo mismo, o ay, qué bonito, o están locas, yo no entiendo nada, pero, o sea, yo no me di cuenta de nada de eso. También, ¿no? O sea, me dice mi hijo, de repente yo le digo que está loco. Y al principio me decía, yo no quiero estar loco. Le decía, ¿por qué no? Como el conejo de Muy Alicia en el País de las divertido. Maravillas, ¿no? Porque no, es súper genial, es bien divertido. Yo estoy loca.
Y de repente voltea y me dice, ay, mami, estás loca. Y yo, sí, gracias. Como que cambiar esa perspectiva de tantas cosas se me hace como bien bonito, o sea, Ujú, como poder hablarlo, poder compartirlo, estar en estos espacios en los que te escuchan, en los que te leen, en los que te ayudan a veces sin darse cuenta, de repente comparten alguna preocupación, algún estrés, algún tip y dices, "Ah, me llegó en el momento, además que más lo necesitaba, ¿no? O sea, estoy ujú, muy triste, muy deprimida, no sé, es la madrugada y estoy con lo de la leche y la lactancia, lo que sea, y dices, me acordé que me contó esto, me acordé de este chiste, o está despierta también en el grupo y alguien dijo algo y tú, así que, no sé, estamos como en tantos lugares y a veces pensamos en personas que ya hace mucho no vemos y te viene a la mente que como estos cristales de las iglesias, ¿no? Que son de muchas piececitas de colores diferentes y que se ve algo muy bonito. ujú, Siento que así, o sea, como esas piececitas que somos como de lo que nos dejó alguien, tú ya dejaste hoy tu piececita en lo que es Vicky y me voy a acordar de la vez que estuve platicando con Lucía y a lo mejor ya no coincidimos nunca más, ujú, pero ahí está en ese vitral, sí se llaman vitrales, ¿verdad? En ujú, ese vitral, ese pedacito de color que dejó Lucía y ujú, el pedacito que dejó mi amiguito con el que jugaba cuando estaba en la casa de mi abuelita y el vidriezote grandote que hicieron mis papás, ¿no? Y ujú, el marco enorme y hermoso que puso mi esposo para proteger todo eso y todo lo que van, o sea, como el pensar en esa forma de otros, de repente también me doy cuenta que yo puedo estar en un vitral de alguien más y se siente bien bonito, ¿no? Pensar que a lo mejor también yo dejé ese pedacito morado, amarillo, rosa, no sé, el que más ujú, les guste. ujú. Entonces, gracias. Dos cositas antes de acabar que una es nada más una aclaración porque, o sea, sí, yo no sé quién ve estos videos, pero sí sé que mi mamá y mi papá los ven. Entonces, una cosa que quiero que quede clara es que yo soy así de angustiosa con mi hija, no porque ellos hayan sido así conmigo. De hecho, más bien veo la libertad tan inmensa que me dieron y cómo para mí traducir eso con mi hija es súper difícil. Entonces, también como para hablar de estas contradicciones de la vida de a mí me dieron una libertad inmensa y yo terminé siendo una mamá súper angustiosa y súper ansiosa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ya eso es tema para psicoanálisis. Pero, y la segunda cosa que se me quedó pendiente decirte, que más atrás mencionaste que alguien te había criticado porque te escribías como de la calle, y me acordé, no sé si tenga que ver con esto o no, pero, o sea, sí lo entendí, eh, sí, lo que yo entendí es lo mismo que te dijeron, pero me recordó mucho cómo hay cierto lenguaje en la academia, cierta manera de escribir o de expresarse que a mí me choca, me choca, me choca. Tiene como una formalidad que a mí se me hace aburridísima y que entonces Sí. cuando me llego a encontrar gente que hace estudios o que escribe libros interesantísimos con un lenguaje que a lo mejor sería descrito como de calle, se me hace valiosísimo. Porque digo, ¿por qué tiene, o sea, por qué la academia se hizo, se creó esta cultura de que mientras más incomprensible es tu lenguaje, más chido eres, ¿no? O sea, sí, es una estupidez. En fin, eso se me quedó atorado y ahorita me acordé que lo quería mencionar. No sé si eso es lo que te criticaban o no, pero sí me recordó que es una de las cosas de la academia que yo aluciné desde el principio. Sí, y que de hecho ya me han dicho varias veces, otra vez el esposo, ¿no? Es que bendito esposo, pero él me decía así es que no es que escribas así, es que si te fijas, tú lo explicas que quien sea que te lea lo puede entender. Dice, y si eso no lo está valorando, pues entonces el problema es él, porque él está escribiendo para tres personas. Y luego, Exacto. y dice, ¿y qué está escribiendo? ¿De qué está escribiendo? O sea, no sé, a lo mejor su problema es que no te entiende. El Ujú. problema es de él, no de cómo está explicando. Y ahorita que lo dijiste, tú me revivió esa parte que aunque ya pasó mucho tiempo, de repente me da inseguridad. O sea, estoy escribiendo y digo,
espera, estoy escribiendo así como tan mal. A ver, no, pero eso no es malo. O sea, estoy Sí. escribiendo para que se entienda. Y como que esa parte me costó mucho desbloquearla. O sea, el poco tiempo que me hacía para poder escribir, me costó mucho convencerme de que yo sabía escribir. Porque antes yo, el reporte, yo lo hago, ahí está, ya lo mandé, ya esto. Y ahora es como un párrafo y lo leo y lo leo y lo leo buscándome que hice mal en ese párrafo, Ujú. ¿no? Fíjate nada Entonces, más. sí, estuvo muy... Y se lo dije también, porque fue ese levantar la voz también le dije, es que un día usted me dijo que escribía como la calle no sé qué hizo. ¡Ja! Yo te dije, y volteé con los demás y todos. Y yo, o sea, lo recuerdo como, pero ¿de qué te ríes? O sea, te estoy abriendo algo que me afectó muchísimo. O sea, usted me dijo esto y, ja, 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 y me acordaba y me daba mucho coraje. Era como, bueno, es desde él y sus frustraciones y lo que sea. Yo sé escribir, yo sé hacer, yo, o sea, me lo han dicho muchas personas, porque me tengo que enfrascar en lo que me dijo uno, ¿no? Porque además cuando te pones a pensar, ¿cuál es el sentido de publicar algo, de escribir algo? Es comunicar, ¿no? Mientras más gente lo entienda, mientras más gente entienda lo que estás queriendo decir, muchísimo mejor para lo que, si no, ¿para qué? O sea, eso de escribir solo para tres gatos, pero tener mucho prestigio, ¿a quién le sirve? A nadie. En fin. Sí. Y una última cosita que también se me quedó trabada. Es cuando hablabas de tú sentada casi con la barriga de embarazada en una silla que enseguida pensé en, estoy entrevistando a mis papás cada martes, ¿no? Para crear un registro de su historia de vida y, en fin, en una de estas estaba hablando con mi mamá sobre la casa en la que crecimos y cómo cuando la compraron pues la casa había sido diseñada por un ingeniero y un arquitecto hombres, ¿no? No se les había ocurrido hacer, creo que un pasillo, el pasillo de servicio. Y entonces ella dijo, no, no, yo necesito que de la calle al jardín haya un pasillo de servicio porque no quiero que todo el mundo esté pasando por mi casa. En fin, ella pidió que hicieran ese cambio. Eran un condominio de 5 casas y a partir de eso dijeron, ay, qué buena idea. Lo siguieron haciendo en las casas que quedaban. Y entonces empezamos a hablar como de justo, o sea, que las casas, y pensando en ti y en la barriga y en el salón de clases y en las bancas, como el problema, o sea, cómo está tan mal diseñado el mundo, ¿no? Como cuando la gente que toma las decisiones no tiene estas experiencias de una mujer embarazada que está estudiando, pues no diseñan una banca o no diseñan un asiento o, o la gente de alrededor se le hace muy incómodo tener una mujer embarazada porque nadie ha pensado en que esto es algo completamente normal, que si estás embarazada o no, o si estás con sobrepeso o no, o si mides 3 metros o mides 50 centímetros. O sea, el mundo tiene que estar diseñado para que todos quepamos, ¿no? Y para que todo sea normal. Y, en fin, Sí, sí. hay mucho que hacer en este mundo, pero ya por lo menos arreglamos tu mundo y el mío en la conversación de hoy. Sí. Muchísimas gracias, Victoria, por haber venido y haber llorado. Reído y Haber llorado, llorado no se te conmigo y olvide. yo contigo. ¿Eh? Reído y llorado, hicimos las dos cosas. Transitamos todas las emociones. Sí. Ya nos echamos una conversación de café, de esas veces en las que ya empiezan como a recoger la mesa y ya apagaron las luces y ya seguimos aquí. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado, que hayas dicho que sí a venir aquí, que hayas abierto tu corazón, que hayas contado tu historia. Y ahora te recuerdo que me mandes fotos, las que quieras compartir, que te sientas a gusto compartiendo para agregar al final de esta entrevista antes de publicar el video, si es que así lo decides. Y que tengas muy bonito día. Y mucho Igualmente, gusto muchísimas conocerte el gracias. día de hoy. Igualmente, Lucia, muchísimas gracias también por compartir conmigo, por invitarme, por aceptarme, por preguntarme y por escucharme. Y sí, le comparto por ahí fotos, obviamente, de los personajes principales. Y También. dile a tu marido que chiquitihuahua, ¿eh? Que como él debería de haber muchos más. Sí, sí, es lo que le digo. A ver si publicar esa parte no hace que esté en peligro ahí luego que estén, ah, mira, eso está interesante. Porque guapo y todo lo que le describí ya parece que lo estaba ahí promocionando.
Bueno, y la última cosa, un abrazo inmenso a tu mamá y a tu papá, ¿eh? Muy Sí, buen sí, sí, trabajo todo en el amor. eso. Sí. Muchas Bueno, gracias, Lucía. que pases buen día, Victoria. Muchas gracias por todo. Gracias. Adiós. Adiós.